Naruto, el único jugador que arruinó el mundo ninja. 25:36. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 25. Como Sarutobi Hiruzen conocía bien a Uchiha Makoto, sabía que el joven tenía una forma de pensar muy peculiar y podía actuar según sus caprichos, así que no le preocupaba demasiado que se tratara de una conspiración del clan Uchiha. En eso consiste la reputación. Con ese pensamiento, Sarutobi Hiruzen se llevó la pipa a los labios y respiró hondo. El humo se dispersó lentamente ante sus ojos, mezclándose con el aire nevado que entraba por la ventana, trayendo un frío húmedo. Lo entiendo. Golpeó la pipa contra la esquina de la mesa, y las chispas chisporrotearon en la veta de la madera, dejando una pequeña mancha carbonizada que se extendió por la madera marrón oscura como una mancha de sangre sin limpiar. Ve y dile al patriarca Fugaku que se relaje. Son solo niños haciendo un muñeco de nieve, no hay necesidad de preocuparse demasiado. Tras una pausa, Sarutobi Hiruzen miró por la ventana hacia el país del rayo y la aldea de la nube oculta. Golpeó ligeramente con los nudillos la esquina de la mesa, un sonido de tap tap. El enviado de la aldea de la nube oculta llegará pronto. La aldea no puede permitirse errores, para evitar malentendidos innecesarios. Las fuerzas de seguridad deben vigilarnos de cerca durante este tiempo. La misión es muy importante. No permitan que nadie con segundas intenciones se aproveche de nosotros. Al oír esto, el clon de sombra de Uchiha Shisui se retiró respetuosamente y salió del edificio Hokage. Al salir por la puerta, con un bang, se transformó en una niebla blanca. Los copos de nieve se arremolinaron en su lugar, atrapados por la corriente de aire, y rápidamente se dispersaron entre la nieve que caía. No muy lejos de Uchiha Makoto, la mente original de Uchiha Shisui se llenó de los recuerdos del clon de sombra. Suspiró suavemente, formando sellos con las yemas de los dedos e invocando otro clon de sombra, enviándolo a toda velocidad hacia el territorio del clan Uchiha. Tras esto, Uchiha Shisui no pudo evitar murmurar en voz baja, su aliento mezclándose con partículas de nieve. Sabía que Itachi estaba demasiado preocupado. ¿Dos niños construyendo un muñeco de nieve podrían realmente arrasar con Oa? Menudo alboroto. Tratándose de sus dos hermanos menores, tu cerebro está como congelado en la nieve. Toda tu inteligencia se ha esfumado. En la oficina del Hokage, Sarutobi Hiruzen miraba por la ventana la niebla blanca que se dispersaba, con el ceño fruncido de nuevo. Las arrugas alrededor de sus ojos, como papel empapado en nieve, se profundizaron y espesaron. Murmuró: Uchiha, clan Uchiha. Entonces, Sarutobi Hiruzen se aclaró la garganta. Una tos suave, como un trozo de hielo en agua hirviendo, rompió el silencio al instante. Dos ninjas Anbu aparecieron casi simultáneamente, como tinta fundiéndose con las sombras, y se arrodillaron frente a la oficina. Sus movimientos eran tan precisos como si se midieran con una regla. Incluso el sordo golpe de sus rodillas al golpear el suelo coincidía. Su respiración era tan ligera como la nieve al caer, su ritmo inquebrantable. Envíen 2 equipos al bosque para proteger al Jinchuriki de 9 colas. Sarutobi Hiruzen tamborileó con los dedos sobre la mesa. Sus nudillos se blanquearon al ver chispas salir de su pipa. Recuerden, no dejen que los niños Uchiha digan nada que no deban. Vigílenlos de cerca. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante, y su voz bajó a un susurro, casi rozando la mesa. Los Anbu restantes, patrullen fuera del territorio del clan Uchiha. No se pierdan ni el sonido de una hoja al caer. Infórmenme de inmediato sobre cualquier señal. Sí, tercer Hokage. En cuanto los Anbu recibieron la orden, sus figuras se desvanecieron como humo, dejando solo 2 tenues huellas en el suelo, tan rápido que cualquiera podría haber pensado que eran ilusiones. Sarutobi Hiruzen apenas se había detenido a respirar cuando llamaron a la puerta de la oficina del Hokage. Pasen, un Anbu de pelo blanco empujó la puerta y entró, aún cubierto de nieve. Se arrodilló y dijo: Tercer Daime-sama, Danzo-sama ha liderado a 2 equipos de ninjas raíz fuera de la base y se dirige agresivamente al oeste. A juzgar por su dirección, deberían dirigirse hacia la arboleda. Al oír esto, el rostro de Sarutobi Hiruzen se ensombreció y sus dedos tamborilearon más rápido sobre la mesa, haciéndola retumbar. Habiendo sido amigos durante décadas, conocía a Danzo Shimura demasiado bien. Este tipo había mantenido a la raíz fuera del territorio Uchiha durante los últimos 6 meses. Estaba vengando el insulto que había recibido de Uchiha Makoto en el edificio Hokage. Era mezquino, pero seguía afirmando que lo hacía todo por Konoha.
Con este pensamiento, se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la silueta de la roca Hokage no muy lejos. La nieve caía sobre la estatua de piedra del segundo Hokage, oscureciendo sus firmes cejas. Dile a Danzo que ni siquiera los rencores personales más grandes podrán resolverse hasta que firmemos un armisticio con la aldea oculta de la nube. La voz de Sarutobi Hiruzen estaba cargada de una fatiga no disimulada, sus arrugas cubiertas de nieve. Cualquiera que se atreva a interrumpir la firma del armisticio en este momento será un pecador para Konoha. La sangre de Konoha ya no puede ser derramada. Las últimas palabras fueron un suave suspiro, mezclándose con el viento del exterior y el olor a tabaco de la habitación. La nieve seguía cayendo, salpicando copos sobre la roca Hokage, oscureciendo aún más los rostros de los sucesivos Hokages. La respuesta del Ambú de pelo blanco fue casi simultánea con sus movimientos. Al pronunciar un bajo sí, Hokage-sama sintió como si lo jalaran hacia atrás con hilos invisibles. Tras salir del edificio Hokage, golpeó ligeramente la nieve helada con los dedos de los pies. Las suelas de sus zapatos crujieron contra el hielo, y quedó reducido a una figura blanca y borrosa. Más rápido que una grajilla rozando las copas de los árboles, la espuma de nieve que levantó trazó un fugaz arco plateado tras él, desapareciendo en el viento en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que Shimura Danzo pudiera llegar a la arboleda, el ninja Ambú de pelo blanco lo interceptó en un campo nevado y vacío. Con un golpe sordo al golpear sus rodillas contra la nieve, repitió las palabras del tercer Hokage palabra por palabra. Shimura Danzo se detuvo y se quedó inmóvil, con su único ojo nublado como un charco de nieve, mientras observaba al Ambú de pelo blanco que tenía delante. El viento azotaba partículas de nieve contra su túnica negra, produciendo un leve crujido que se mezclaba con su respiración ligeramente agitada, resonando en la nieve vacía. Los ninjas raíz que lo rodeaban eran como estacas clavadas en la nieve, con la respiración calmada, sus máscaras fijas en el horizonte, sin atreverse a mirar el rostro de Shimura Danzo. El silencio de este señor nunca fue señal de calma, sino más bien la fuerza que se acumula antes de una tormenta. De repente, la comisura de los labios de Shimura Danzo se curvó ligeramente, tan rápida como una hoja muerta en el viento, fugaz. Él y Sarutobi Hiruzen habían sido amigos durante décadas, y aún mantenían ese entendimiento tácito. Sarutobi Hiruzen decía que después de firmar el armisticio con Kumogakure, podría perseguir a Smokoso Uchiha con impunidad. Ante este pensamiento, un brillo feroz brilló en el único ojo nublado de Shimura Danzo, lleno de un aura feroz. En toda la aldea de Konoha, además de Sarutobi Hiruzen, ¿quién se atrevía a faltarle el respeto a Shimura Danzo? Un simple mocoso Uchiha inherentemente malvado lo había regañado y, sin embargo, le había permitido vivir durante más de 6 meses, un insulto silencioso a su posición como el mundo ninja oscuro. Entonces, recordando el armisticio con Kumogakure, frunció el ceño de nuevo. Una mueca apenas audible escapó de la garganta de Sarutobi Hiruzen, su frialdad era tan gélida como un trozo de hielo. Sarutobi Hiruzen se estaba volviendo cada vez más cobarde. Antaño un poderoso ninja, ahora solo sabía ceder. Si Shimura Danzo fuera Hokage, jamás firmaría una tregua con Kumogakure tan fácilmente. No tendría que adular a otros como Sarutobi Hiruzen. Era una pena no ser Hokage todavía. Con ese pensamiento, una oleada de frustración se apoderó de su pecho. Shimura Danzo pronunció 2 palabras con los dientes apretados, su voz como el crujido de la madera congelada. Regresen. Aunque los ninjas de la raíz estaban desconcertados, ninguno se atrevió a cuestionarlos. Todos se dieron la vuelta y siguieron a Shimura Danzo de vuelta a la base de la raíz. Sus pasos eran cautelosos al girar, sin atreverse a emitir un solo sonido. Solo Shimura Danzo caminaba al frente, su túnica negra ondeando recta en el viento y la nieve, como una lanza negra clavada en la nieve, irradiando una penumbra indescriptible. Tras ver partir a Shimura Danzo, el Ambú de cabello blanco miró hacia la arboleda distante y murmuró: Uzumaki Naruto. Luego desapareció. En la arboleda, Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto habían terminado de construir sus muñecos de nieve, mientras Uzumaki charlaba constantemente con Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke se mantenía distante y lo ignoraba, pero cada vez que Uzumaki mencionaba a Uchiha Makoto, Uchiha, aún distante, respondía. Uchiha Itachi permanecía fuera de la arboleda, con la nieve espesándose sobre sus pestañas hasta cubrirle los hombros, pero parecía ajeno a todo. Frunció el ceño ligeramente, con el corazón lleno de ansiedad. Justo entonces, se oyeron unos pasos ligeros detrás de Uchiha Itachi.
El clon de sombra de Uchiha Shisui, tras haberle devuelto el favor tras informar a Uchiha Fugaku en los terrenos del clan, le dio una palmadita en el hombro a Uchiha Itachi con voz baja y tranquilizadora. No te preocupes, acabo de informarle a tu al tercer Hokage. Dijo que solo eran juegos de niños, nada de qué preocuparse. Con la aprobación tácita del tercer Hokage, Shimura Danzo-sama tampoco dirá nada. Los hombros tensos de Itachi se relajaron ligeramente, la ansiedad en sus ojos se desvaneció un poco, pero entonces pensó en Uchiha Makoto y su corazón volvió a encogerse. No, no podía esperar más. Respiró hondo y gritó hacia la arboleda. Sasuke. Su voz atravesó las escasas ramas como una piedra arrojada a un lago ruidoso. Al oír la voz de Itachi, Sasuke detuvo su conversación con Uzumaki Naruto como si hubiera pulsado el botón de pausa. Mi hermano mayor me llamó, dijo, dándose la vuelta y saliendo corriendo del bosque, sin siquiera volverse cuando Uzumaki lo llamó. Al ver esto, la expresión de Uzumaki Naruto se ensombreció y se agachó junto al muñeco de nieve. En ese momento, la voz de Uchiha Sasuke se escuchó desde el frente. La próxima vez, si Makoto me deja jugar contigo otra vez, volveré. Los ojos de Uzumaki Naruto se iluminaron al instante, como una pequeña linterna. Se puso de pie de un salto y le dijo a Uchiha Sasuke su dirección desde atrás. Uchiha Sasuke no se giró, simplemente saludó con la mano, reconociendo su presencia. Sus cortas piernas emitieron una serie de rápidos chasquidos sobre la nieve. Tras salir del bosque, Uchiha Sasuke, que se había mostrado distante con Uzumaki Naruto momentos antes, vio a Uchiha Itachi tirado en la nieve y se abalanzó sobre él como un gatito buscando su nido. Uchiha Sasuke se arrojó repentinamente a los brazos de Uchiha Itachi, hundiendo su carita en su camisa y frotándosela. Su cabello rozó el vientre de Itachi, trayendo una ligera frescura después de la nieve. Nisan, hermano, ¿qué haces aquí? La suave voz de Uchiha Sasuke sonaba ligeramente entrecortada, y el sonido final fue como si hubiera sido empapado en agua tibia. Incluso el tono de su voz era completamente diferente al de cuando le habló a Uzumaki Naruto hace un momento. Eran como dos personas distintas. El contraste era enorme. Uchiha Itachi miró a Uchiha Sasuke, quien parecía pegado a sus brazos, levantó la mano y le tocó suavemente la frente con las yemas de los dedos, un gesto que había hecho innumerables veces, tan familiar como respirar. En marcado contraste con el toque fuerte favorito de Uchiha Makoto, su toque era tan ligero que parecía tocar un cristal frágil, temiendo que la más mínima presión lo rompiera. Lo siento, Sasuke, vete a casa con Shisui primero. Tengo algunas cosas que hacer. Volveré a jugar contigo cuando termine. Pórtate bien. Al oír esto, Uchiha Sasuke hizo un puchero, frunció el ceño y apretó los dedos que agarraban la camisa de Uchiha Itachi hasta que sus nudillos palidecieron. Pero no lloró como un niño normal. Simplemente volvió a hundir la cara en los brazos de Itachi, con una comprensión tan tierna que derretía el corazón. Uchiha Itachi frunció los labios con impotencia y miró al clon de sombra de Uchiha Shisui a su lado. Como amigos cercanos con un entendimiento tácito, el clon de sombra de Uchiha Shisui comprendió al instante la intención de Uchiha Itachi. Se agachó, cogió a Uchiha Sasuke y dijo con un tono deliberadamente alegre. Te llevaré a casa, Sasuke. Jugaré contigo más tarde. No quiero que juegues conmigo. Resopló Uchiha Sasuke. Pero al ver el serio perfil de Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke solo pudo asentir obedientemente, con su pequeña cabeza apoyada en el hombro del clon de sombra de Uchiha Shisui, sus pupilas, como uvas negras, pegadas a la dirección de Uchiha Itachi. Solo cuando la esquina de la calle cortó la figura en dos, desvió la mirada a regañadientes. Cuando sus figuras se desvanecieron por completo al final del camino, la dulzura en el rostro de Uchiha Itachi se desvaneció al instante, como la niebla arrastrada por el viento frío, dejando solo una ansiedad ardiente arremolinándose en sus ojos. En el momento en que se giró, la figura negra se redujo a una mera imagen residual. Con un ligero golpe de sus pies en la nieve, salió disparado como una flecha de un arco, precipitándose hacia la verdadera forma de Uchiha Makoto y Uchiha Shisui. El viento frío azotó su ropa, enviando copos de nieve arremolinándose en el aire como innumerables diminutas estrellas plateadas, solo para ser tragados en un instante. Fuera de la arboleda, los ninjas Anbu y Raíz, agazapados en las sombras, vieron a Uchiha Itachi y Uchiha Shisui retirarse uno tras otro, con los hombros tensos hundiéndose. Casi simultáneamente, un largo suspiro de alivio brotó y una niebla blanca se formó en fugaces nubes en el aire frío. No querían enfrentarse a estos dos hombres de frente si podían evitarlo. ¿No era mejor seguir con vida? Nadie quería morir en vano, ni siquiera los Anbu y la Raíz.
Especialmente Uchiha Shisui, este genio del clan Uchiha, un completo monstruo. Solo quedaban unos pocos ninjas para proteger al Jinchuriki de 9 colas. Las figuras restantes se fundieron al instante con las sombras de las calles, con pasos aún más rápidos que antes, mientras regresaban para informar. Tras reunir toda la información posible, Uchiha Makoto se reclinó en un banco de la calle principal de Konoha, agarrando con las yemas de los dedos el último Gangoku tricolor. El suave y dulce aroma se derritió en su lengua. Balanceó las piernas perezosamente, las suelas de sus zapatos crujiendo sobre el hielo congelado, produciendo un suave crujido que parecía un acompañamiento casual a la nieve cayendo. Me pregunto si el líder del clan ha empezado a cumplir lo que me prometió. ¿A quién me presentará como mi amor de la infancia? Al pensar en esto, Uchiha Makoto curvó ligeramente la boca y tamborileó con los dedos sobre las rodillas. La anticipación en su corazón era tan cálida como un bollo de frijoles rojos recién horneado. El clan Uchiha siempre ha sido el más atractivo del mundo ninja, y pensó que Uchiha Fugaku no lo decepcionaría. Tras reflexionar un momento, se sacudió los copos de nieve que le caían sobre los hombros y se levantó. Tras reflexionar un rato, Uchiha Makoto se preparó para ir a la floristería a comprar un ramo de flores. No podía encontrarse con alguien con las manos vacías por primera vez. El sentido de la ceremonia era muy importante. Como dice el refrán, las flores acompañan a la belleza, y comprar un ramo de flores es una buena forma de demostrar tu aprecio. Después de todo, puede culpar a Uchiha Fugaku y no tendrá que gastar ni un céntimo aunque vacíe la floristería. Uchiha Makoto se metió las manos en los bolsillos y caminó lentamente hacia la floristería. Desde lejos, al otro lado de la floristería, vislumbró con el rabillo del ojo a un joven con gafas gruesas. El chico parecía tener unos 10 años, y sus ojos, tras las gafas, parecían los de un cervatillo asustado, receloso. Pero al contemplar el ramo de claveles blancos de la floristería, adornado con gotas de agua, esa cautela se disolvió al instante como la nieve derretida por el sol primaveral, transformándose en un anhelo inagotable que hizo temblar incluso sus pestañas. Uchiha Makoto lo reconoció de un vistazo y pensó: ¿no es este el futuro amo de los sueños, Kabuto Yakushi? A juzgar por su apariencia, claramente había caído en el fango de la oscuridad desde la raíz. Shimura Danzo, el viejo maestro, hacía honor a su apodo, Oscuridad del Mundo Ninja. Jamás haría nada relacionado con la gente, pero no estaba exento de engaños y fraudes. La mirada de Kabuto Yakushi se sintió atraída por el ramo como por un imán. Las gotas de agua que rodaban sobre los pétalos recordaban el brillo en los ojos de la madre del director, Yakushi no, cuando sonreía, con una dulzura tan suave que podía ahogarte. Quería comprarlo, quería dárselo a la madre del director, apenas había formado el pensamiento cuando Kabuto Yakushi lo reprimió con fiereza, con los nudillos apretados hasta quedar blancos, como si apagara una chispa a punto de propagarse. Instintivamente se tocó las gafas. El pequeño Kabuto grabado en el interior de la patilla relucía bajo sus dedos. Incluso su nombre era de Yakushi no. Aunque no era su madre biológica, era más que una madre. Desde que se adentró voluntariamente en los oscuros y húmedos pasadizos subterráneos de las raíces y se convirtió en un espía enigmático, nunca volvió a ser el mismo. Al menos, no el sonriente Kabuto Yakushi del orfanato, qué bien se estaba en aquel entonces. Kabuto Yakushi no pudo evitar suspirar para sus adentros. De niño, había resultado herido en el campo de batalla, perdiendo la memoria, como una hoja caída e indefensa, al borde de la muerte. Fue el director Yakushi no quien lo curó, lo trajo de vuelta al orfanato y le dio un hogar y un nombre. Aquellos fueron los años más felices de su vida hasta la fecha. Recordó haber pensado: si tan solo pudiera quedarse con la madre del orfanato, la farmacéutica no, el resto de su vida, ganando más dinero para el orfanato. Se imaginó cuidando a sus hermanos menores, tal como sus hermanos mayores lo habían cuidado a él. ¿Qué vida tan maravillosa sería esa? La nieve de entonces parecía mucho más blanda que ahora. Pero todo cambió el día que Danzo Shimura y sus ninjas raíz aparecieron en las puertas del orfanato. El tuerto amenazó la seguridad de los niños del orfanato y los fondos de ayuda de Konoha, obligando a Kabuto Yakushi a unirse a la raíz y servirle. Para proteger el orfanato y a su madre, el director, Kabuto Yakushi no pudo negarse a Danzo Shimura. Apretó los dientes, forzó una sonrisa rígida y asintió, uniéndose voluntariamente a la raíz. Paso a paso, entró en la oscura y tenebrosa raíz. A partir de entonces, el sonriente Kabuto Yakushi del orfanato murió, dejando solo a los espías de la raíz.
Sus pensamientos de permanecer al lado del director fueron encerrados, junto con su nombre, en una caja de hierro en los archivos de la raíz y sellados con un pesado sello. Este libro es publicado en línea por 55H5. Kabuto Yakushi echó un último vistazo al ramo, con los ojos llenos de reticencia, tan espesos como tinta indisoluble. Entonces se dio la vuelta y se alejó, con pasos tan rápidos que parecía huir, como si lo arrastraran cadenas invisibles. Incluso echar un vistazo al director era ahora un lujo. Solo podía calentarse con recuerdos a altas horas de la noche, masticando la soledad y el peligro y tragándolos. Pero al pensar en los hermanos y hermanas menores del orfanato, ahora con ropa gruesa de algodón y bebiendo sopa de miso caliente, y en que la madre del director ya no tenía que preocuparse por el dinero ni podía dormir, sintió que la pequeña dificultad que había soportado valió la pena, y mucho. La nieve seguía cayendo, esparciéndose sobre los escaparates de la floristería, creando un blanco difuso que hacía que el mundo exterior pareciera una pintura de tinta empapada en agua, suave pero un poco cruel. Uchiha Makoto vio a Kabuto Yakushi desaparecer por la esquina, mientras sus dedos retorcían inconscientemente los copos de nieve sobre su hombro. Los cristales de hielo se derritieron en sus dedos, y un toque frío se deslizó por sus yemas. El mundo de Naruto es un cúmulo de innumerables tragedias, grandes y pequeñas. Kabuto Yakushi claramente se había unido a las raíces, y su trágico viaje había comenzado. Como maestro de los sueños en las últimas etapas de la historia original, Kabuto Yakushi cumplió innumerables sueños durante la Cuarta Guerra Mundial, pero el suyo fue el único que no logró cumplir. De huérfano amnésico y herido a ser adoptado por Yakushi no, cuidado desinteresadamente y finalmente asesinado por sus propias manos, la sola idea es asfixiante. Quien orquestó este plan no fue otro que el inherentemente malvado Danzo Shimura. Uchiha Makoto exhaló una bocanada de aire blanco, viéndola disiparse en el aire frío, reflexionando para sus adentros. Si Kabuto Yakushi tuviera sangre Uchiha, el dolor que soportó probablemente habría sido suficiente para abrir su Mangekyou Sharingan. El viento azotó copos de nieve en el rostro de Makoto. Se giró y caminó hacia la floristería. El crujido de sus zapatos contra la nieve acentuaba la calma de la tarde. Kabuto Yakushi, sin duda un candidato ideal para asistente de un científico de alto nivel, fue secuestrado por Danzo Shimura para convertirlo en espía. Fue un desperdicio total de talento. En cuanto a desarrollar talento, Orochimaru es quien lo tiene todo. Comparado con el viejo Danzo Shimura, él es la conciencia del mundo ninja. Uchiha Makoto reflexionó sobre esta idea. Envía a Kabuto Yakushi con Orochimaru cuanto antes. No podemos desperdiciar su talento. Juntos, estos dos serían los científicos más destacados del mundo ninja, y no quedarían obsoletos por los cambios de versión. Incluso podrían ser útiles en el futuro. Esto también evitaría la tragedia que les azotó a él y a Nono Yakushi. Al realizar una hazaña tan grande, Kabuto Yakushi sería su esclavo para el resto de su vida. Para él, era una victoria segura, una verdadera victoria para todos. Mientras terminaba sus pensamientos, Uchiha Makoto extendió la mano y abrió la puerta de la floristería. El crujiente tintineo de una campana de cobre atravesó la monotonía del día nevado como una aguja, y la fragancia de las flores llenó la habitación. El dulce aroma de las rosas, la frescura de los claveles, mezclado con un toque de sabor terroso. Disipó gran parte del frío del cuerpo de Uchiha Makoto. Una niña pequeña con cabello rubio corto estaba agachada detrás del mostrador, con una cuerda roja atada alrededor de su cabello que se balanceaba suavemente con sus movimientos. Su delantal floral estaba manchado con tierra fresca. Debía de haber traído flores del patio trasero, de puntillas para colocar los claveles en los estantes. Sus pequeñas manos regordetas pellizcaron los tallos de las flores y los giraron medio círculo, arreglando los pétalos torcidos cuidadosamente. Incluso arrancó las más externas, que se habían marchitado un poco, y las arrojó a la cesta de bambú que tenía a su lado. Era una criaturita bastante considerada. Bienvenida. La niña levantó la vista de repente al oír la campana. Sus ojos brillaban como ásteres empapados de rocío, con pequeños copos de nieve aún adheridos a sus pestañas, que temblaron antes de que pudiera hablar. Al posar su mirada en el rostro de Uchiha Makoto, sus pupilas se dilataron un poco y sus mejillas se sonrojaron, como nubes teñidas por el sol poniente. Bajó la cabeza rápidamente, retorciendo instintivamente los cordones de su delantal hasta que sus nudillos palidecieron. ¿Cómo puede existir un chico tan guapo? Uchiha Makoto vestía de blanco hoy, su piel lo enmarcaba como un lichi pelado. Tenía el mismo cabello negro y los mismos ojos oscuros que los demás chicos Uchiha, pero poseía un espíritu indescriptible.
especialmente cuando sonreía, sus ojos se arqueaban hacia arriba, sus pupilas oscuras brillaban como una cascada de estrellas, con un brillo tan deslumbrante que era imposible apartar la mirada. Compraré flores, dijo Uchiha Makoto, mirando a Yamanaka Ino, quien en la historia original parecía un poco loca por las flores. Su voz era clara, como la nieve cayendo sobre la piedra azul, haciendo que la campana de bronce de la puerta tintineara suavemente. Yamanaka Ino exclamó una. Y se enderezó apresuradamente, sin darse cuenta de que la suciedad de su delantal le rozaba la mejilla. Solo apretó los puños. Tenía que aparentar competencia. No podía avergonzarse delante de un chico tan guapo. Mi mamá está repartiendo. Puedes pedirme que te las compre. Tras terminar de hablar, Yamanaka Ino irguió el pecho e intentó parecer sofisticada, pero sus ojos parecían estar atraídos por el rostro de Uchiha Makoto. Tras una mirada, bajó la cabeza rápidamente. Sus orejas estaban rojas como cerezas maduras, e incluso su voz temblaba. No pudo evitar repetirse en su corazón. ¿Cómo puede haber un chico tan guapo? Es incluso más guapo que los apuestos miembros del clan Uchiha en el cuerpo de guardia. Se mordió el labio en secreto, y la punta de la lengua notó un ligero sabor a sangre, y apenas pudo contener la emoción en su corazón. Uchiha Makoto dio 2,5 vueltas por la floristería, rozando ocasionalmente las gotas de agua de los pétalos con las yemas de los dedos, y la sensación de frescor le subía por las yemas. Las rosas blancas del estante de la izquierda estaban teñidas de nieve derretida, sus pétalos teñidos de un rosa tenue, como una niña pequeña que acabara de llorar. Los girasoles de la cesta de la derecha estaban en plena floración, sus pétalos dorados giraban en círculos, persiguiendo la tenue luz de la ventana. La camelia del rincón, con sus capullos abultados y envueltos en sépalos verde oscuro, era un deleite para la vista, como si tuviera mucho que decir, había recogido muchas flores. Como ya estaba allí, y como era gasto de Uchiha Fugaku, bien podría llevarse algunas a casa. Uchiha Mikoto siempre había adorado estas cosas frescas. La última vez que vio su planta araña en el alféizar, estaba marchita. Si le traía algunas para reemplazarla, sin duda sonreiría. Siempre había sido amable con él, así que ese pequeño pensamiento era perfecto. Un suave llanto se escuchó detrás de él. Yamanaka Ino estaba usando un pequeño taburete para alcanzar la primera capa de claveles. El taburete de madera crujió bajo sus pies, como un gato al que le hacen cosquillas. El dobladillo de su falda rozó el montón de papel de regalo en el suelo, dejando al descubierto las diminutas margaritas bordadas en sus calcetines. La costura torcida era evidente. Las había cosido ella misma, irradiando una seriedad infantil. Al girarse Yamanaka Ino, agarrando un gran ramo de claveles, la base del taburete resbaló de repente, haciéndola caer medio centímetro en los brazos de Uchiha Makoto. Sobresaltada, se apresuró a alcanzar el mostrador. El ramo se balanceó y algunos pétalos dorados cayeron al suelo, como oro esparcido, junto a sus zapatitos de cuero embarrados. Lo siento. Su voz era tan fina como el aleteo de un mosquito. Tenía la cabeza gacha, sus largas pestañas caídas, cubriéndole los ojos, mientras sus dedos arañaban nerviosamente el borde del mostrador. Uchiha Makoto le hizo un gesto con la mano, indicándole que no se preocupara. Al ver esto, Yamanaka Ino sonrió radiante y dijo: «¿Compraste tantas flores? ¿Podrías llevarlas tú solo?» Uchiha Makoto miró el montón de flores a sus pies. Era, en efecto, más de lo que esperaba, y tenía otras cosas que hacer más tarde, así que no tuvo tiempo de llevárselas a casa. Arqueando una ceja, se le ocurrió una idea. ¿Podrías empaquetar todas estas flores y entregarlas en mi casa cuando tengas tiempo? Al oír esto, Yamanaka Ino levantó la vista bruscamente, con los ojos brillantes como linternas, y la imagen de Uchiha Makoto se reflejaba claramente en sus pupilas. De acuerdo. Su voz era nítida como caramelo triturado, con la última sílaba temblando ligeramente. El envío de flores a domicilio era una práctica común en las floristerías, especialmente para un cliente tan importante como Uchiha Makoto. Y el envío a domicilio era una oportunidad de oro. Así, podría saber con certeza dónde vivía este joven. Yamanaka Ino reprimió rápidamente estos pensamientos, frotándose los dedos contra el delantal, restregando la tierra en la tela, temerosa de reír a carcajadas y que la confundieran con una niña ingenua. Uchiha Makoto observó la alegría manifiesta en los ojos de Yamanaka Ino, con las orejas enrojecidas como cerezas maduras, y no pudo evitar esbozar una cálida sonrisa. Para sus adentros, murmuró: «Como es de esperar del mundo ninja, todos maduran precozmente».
Solo tienen unos años y ya son unos pequeños fanáticos de las flores. Uchiha Makoto se apoyó en el marco de la puerta, observando a Yamanaka Ino ponerse de puntillas para limpiar las flores. Sus manitas regordetas retorcían la cinta para hacer un lazo, atándolo y desatándolo, pero nunca le sentaba del todo bien. Finalmente, adornó el nudo con un pétalo de girasol recién caído, finalmente satisfecha. La nieve seguía cayendo, los copos salpicaban los aleros, formando una fina capa que cubría la floristería como un gorro blanco y esponjoso. La corriente de aire hacía crujir la campana de cobre dentro de la casa, y un sonido nítido y resonante se mezclaba con la dulce fragancia de rosas, extendiéndose en el aire, extendiendo suaves ondas sobre la nieve antes de ser rápidamente cubierta por la nieve recién caída. Tras observar un momento, Uchiha Makoto le entregó a Yamanaka Ino un papel con su dirección. Lo entregaré personalmente cuando mi madre llegue a casa. Prometió, levantando la cara, con un pétalo aún flotando en su corto cabello rubio. Uchiha Makoto tarareó, se dio la vuelta y apartó la cortina para irse. Un viento frío le azotó el cuello al instante, llevándole copos de nieve a la cara, helándole la sangre. Aún tenía cosas que hacer. Según los diversos informes que había recopilado hoy, Orochimaru aún no había desertado. En la historia original, desertó antes de la firma del armisticio con la aldea de la nube oculta. Calculando el tiempo, Orochimaru estaba a punto de salir furioso de Konoha. Si Orochimaru desertaba o no, no le importaba en ese momento, pero ya que estaba a punto de hacerlo, como espectador de su vida pasada, no sería descabellado pedirle algo antes de irse, ¿verdad? Los pasos de Uchiha Makoto, con la intención de pedirle prestada una gran suma de dinero a Orochimaru, producían un suave crujido al pisar la nieve. Como jugador, podía pedir prestado incluso sin robar. Lo más importante para un jugador es la flexibilidad. De lo contrario, ¿cómo puede uno hacerse más fuerte rápidamente? ¿Cómo puede uno gastar millones sin hacerse más fuerte? Como dice el viejo refrán, si un jugador no usa el cerebro, será una figura secundaria toda su vida. Una vez que Orochimaru desertara, la deuda quedaría incumplida. No podría escapar de Konoha y volver a cobrarla, ¿verdad? Era imposible, absolutamente imposible. Así que, si no prestaba el dinero, se vería tentado a pedir prestado más. Recuerde el nombre de dominio de este sitio, Taiwan Novel Network, es súper conveniente, TWKNCOM. Después de salir de la floristería, Uchiha Makoto caminó hacia el espacio abierto en la esquina de la calle y entrecerró los ojos para explorar los alrededores. El viento y la nieve balanceaban las linternas, y la luz naranja proyectaba manchas ondulantes sobre la nieve. Dos auras familiares se ocultaban en las sombras de los árboles, como brasas enterradas en la nieve, discretas pero cálidas. Eran Uchiha Itachi y Uchiha Shisui. Hacía tiempo que había notado que estas dos personas lo seguían. Pensó que era un plan de Uchiha Fugaku, que Uchiha Itachi quería protegerlo espontáneamente. Uchiha Makoto saludó hacia las sombras, y el calor de su palma se encontró con el frío, condensándose en una pequeña bola de niebla blanca. Pedirle dinero a Orochimaru es simple, pero es un poco peligroso, no es muy diferente a bailar sobre el filo de una navaja. Si no tienes cuidado, estarás condenado. Como uno de los tres ninjas, y el más inteligente, Orochimaru puede usar cualquier ilusión para decirte exactamente cuándo comenzó a tener el sueño erótico y con quién estaba soñando. Aunque tiene la moneda de la resurrección como respaldo, Uchiha puede resucitar después de la muerte, pero teme la decadencia social. Si se filtran los pequeños secretos de su corazón, no tendrá más remedio que destruir el mundo ninja y vivir solo en la luna. Por eso es particularmente importante llevar dos guardaespaldas. Si tienes recursos a tu alrededor que se pueden usar, pero no los usas, ¿no sería estúpido? Uchiha Itachi, que acababa de salir corriendo del bosque, seguía jadeando. Era obvio que había corrido hasta allí. Uchiha Shisui lo miró. Tu hermano ya ha tomado la iniciativa de saludarnos, ¿por qué sigues escondido? Uchiha Shisui le dio una palmadita en el hombro a Uchiha Itachi con un dejo de broma en su tono, y sus nudillos golpearon la armadura de Itachi, produciendo un suave golpe. Quizás haya buenas noticias para nosotros. Al oír esto, Uchiha Itachi frunció los labios y no respondió, simplemente fijó la mirada en Uchiha Makoto. No había emoción extra en sus ojos negros, pero estaban llenos de una preocupación indisimulada, como un brote joven que se asoma silenciosamente entre la nieve. Sin dudarlo mucho, se colocó frente a Uchiha Makoto en unos instantes, seguido de cerca por Uchiha Shisui. La nieve cayó sobre las puntas de sus cabellos y se derritió en un instante. Una fina capa de gotas de agua se pegó a las pestañas de Uchiha Itachi.
Uchiha Makoto los miró a ambos, dio de repente medio paso al frente, se tapó la boca con la mano y bajó la voz deliberadamente, con una luz inteligente brillando en sus ojos negros. Durante los últimos 6 meses, he estado pensando en esto día y noche, y finalmente he encontrado una manera de resolver el conflicto entre mi familia y la aldea y lograr una coexistencia pacífica. Uchiha Makoto no podía decir directamente que iba a chantajear a Orochimaru, así que decidió engañarlos a ambos. El viento y la nieve los azotaron, dispersando copos de nieve, pero cada palabra de sus susurros llegó a oídos de Uchiha Itachi y Uchiha Shisui. ¿Resolver el conflicto? ¿Coexistir pacíficamente? Uchiha Shisui y Uchiha Itachi alzaron la vista casi al mismo tiempo, y al instante brillaron chispas en sus ojos. Uchiha Shisui, en particular, tenía una expresión ligeramente burlona, pero ahora era completamente seria, e incluso las yemas de sus dedos se tensaron inconscientemente. Esto era algo en lo que había estado pensando día y noche. Uchiha Shisui se mostró un poco escéptico al ver a Uchiha Makoto, que tenía poco más de 3 años. Pero al ver la expresión seria de Uchiha Itachi, se tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua. Simplemente dio medio paso a un lado, protegiéndose de la tormenta de nieve que se aproximaba, y le indicó a Uchiha Makoto que continuara. Uchiha Itachi fue aún más directo, extendiendo la mano y tirando de Uchiha Makoto hacia el callejón cercano. Unas cuantas cajas de madera viejas estaban apiladas en el fondo del callejón, y la nieve había caído ligeramente, lo que hacía que estuviera más cálido que afuera. Al girarse, las gotas de agua de las puntas de su cabello cayeron, formando pequeños hoyos en la nieve. Su calma habitual se había desvanecido, y habló con tono apresurado. Makoto, ¿cuál es la solución? Había visto crecer a Uchiha Makoto, sabiendo que era mucho más inteligente que otros niños de su edad. Sus palabras, aparentemente poco convencionales, a menudo ocultaban una lógica sorprendente. Uchiha Makoto se aclaró la garganta y se llevó las manos a la espalda. Su seriedad lo hacía parecer un Hokage en miniatura, tan serio que incluso las comisuras de sus cejas insinuaban su incuestionable determinación. Dime primero. ¿Cuándo fue la última vez que nuestro clan y nuestra aldea coexistieron en paz? Siéntete libre de hablar libremente. No hay nada que contener. Al terminar de hablar, Uchiha Itachi apenas dudó. Sus ojos oscuros brillaron en el oscuro callejón, como obsidiana bañada por la luz de la nieve. Afirmó. Antes de la noche del 9 colas. Entonces, ¿sabes por qué? Uchiha Makoto presionó, sus pupilas brillando en las sombras, como si tuviera mucho que decir. Uchiha Shisui respondió, frotándose inconscientemente la barbilla con las yemas de los dedos. Aunque no tenía barba, parecía estar haciendo girar una inexistente. Habló con seriedad. Debe ser por la noche del 9 colas. Muchos ninjas vieron el Sharingan en los ojos del 9 colas. Por eso desconfían de nosotros. Es normal. Creo que es razonable. Incorrecto. Y completamente incorrecto. Uchiha Makoto alzó la voz de repente, como una piedra que golpea un lago congelado, haciendo que la nieve cayera en cascada desde el alero. Dio un paso adelante y se subió a la caja de madera. La nieve crujió bajo él, y los tablones de madera emitieron un suave clic, como si respaldaran sus palabras. La aldea y el clan están en un grave conflicto ahora, y la raíz del mismo no está en la noche del 9 colas. Está en el Hokage. Las cejas de Uchiha Itachi se fruncieron bruscamente, como 2 hojas de sauce arrastradas por el viento frío, con un destello de confusión en sus ojos oscuros. Pero el tercer Hokage trató a los miembros del clan, incluso a mí, eso fue superficial. Interrumpió Uchiha Makoto directamente, con tono firme, e incluso sus gestos se volvieron más irritados, sus dedos casi pinchando la nariz de Uchiha Itachi. ¿De verdad crees que el tercer Hokage no sabe de los pequeños trucos del malvado Shimura Danzo para reprimir a nuestro clan? Solo finge ignorancia. Incluso lo aprueba tácitamente. ¿De verdad crees que está senil? Al oír esto, Uchiha Shisui hizo una pausa, acariciándose la barbilla con una mano, con un destello de comprensión en los ojos. Las palabras eran como una fina aguja que perforaba suavemente la membrana difusa de su corazón. Pero la educación recibida desde la infancia lo hizo sacudir la cabeza vigorosamente de nuevo, con la mirada firme al instante. Bajo ninguna circunstancia podemos dudar del Hokage. Uchiha Makoto vio que ninguno de los dos lo refutaba directamente ni lo interrumpía, y las comisuras de su boca se curvaron casi imperceptiblemente, para luego enderezarse en un instante. En el callejón, la expresión de Uchiha Makoto se tornó cada vez más seria, su voz apagada como si estuviera cubierta de hielo.
Antes de la noche del 9 colas, el cuarto Hokage y Minato Namikaze no solo eran tolerantes con nosotros, los miembros del clan Uchiha, sino que también demostraron esa tolerancia. Por eso el clan y la aldea pudieron coexistir pacíficamente. Si hubiera sido el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, quien murió en la noche del 9 colas, Uchiha Makoto hizo una pausa. Sus ojos oscuros brillaron de forma sorprendente en las sombras. Te garantizo que ahora no habrá ninguna ruptura entre el clan Uchiha y la aldea, y mucho menos ningún conflicto. Un viento gélido entró desde las profundidades del callejón, haciendo vibrar las linternas en los rincones. Las luces naranjas parpadearon sobre los rostros de las tres personas, como un teatro de sombras silencioso. A la luz, el perfil de Uchiha Makoto era nítido, sus pupilas rebosaban de vitalidad. La nieve caía sobre las puntas del cabello de Uchiha Makoto, formando una fina capa blanca. No les prestó atención, simplemente observaba fijamente a Uchiha Itachi y Uchiha Shisui. La luz en sus ojos oscuros brillaba más que una linterna, como si esperara una respuesta definitiva. Uchiha Makoto no hablaba mal del tercer Hokage, sino que elogiaba al cuarto Hokage. Esto hizo que los dos hombres pensaran, no inconscientemente, sino que cuestionaran y negaran. Itachi frunció el ceño con fuerza, perdiendo su compostura habitual. Sus nudillos, inconscientemente, pellizcaron el dobladillo de su manga, retorciendo la tela con las yemas de los dedos hasta deshilacharla, estrujándose la cabeza. A su lado, Uchiha Shisui comprendió de repente, su aliento se condensó en una pequeña bocanada en el aire frío. De repente, habló. Makoto, entiendo lo que quieres decir. ¿Quieres que alguien de nuestro clan Uchiha se postule para Hokage y cambie esta situación? Al oír esto, Uchiha Makoto miró fijamente a Uchiha Shisui durante un largo rato, con una expresión ligeramente inquisitiva en los ojos. No, amigo. ¿No tienes idea de si alguien del clan Uchiha puede convertirse en Hokage ahora? Uchiha Makoto negó con la cabeza y dijo con firmeza. No te hagas ilusiones. Considerando la opinión actual de la aldea sobre el clan Uchiha. Hasta que tu clan domine toda la aldea, postularse para Hokage es una quimera. No hay ninguna posibilidad. Al oír esto, Uchiha Shisui no mostró ningún signo de enojo. En cambio, dio medio paso al frente, con la nieve crujiendo bajo sus pies, y habló apresuradamente. Makoto, ¿qué quieres decir exactamente ahora? Dilo. La luz de la linterna iluminó el rostro de Uchiha Shisui, revelando sus labios fruncidos y la ansiedad en sus ojos. Uchiha Itachi también miró fijamente a Uchiha Makoto, con sus pupilas negras llenas de anticipación. Incluso su respiración era más ligera, temeroso de perderse una sola palabra. Uchiha Makoto suspiró profundamente, alargando deliberadamente el tono. Se llevó la pequeña mano a la frente con una expresión de profunda tristeza. A mi edad, debería estar disfrutando, bebiendo y divirtiéndome, jugando con mis hermanas mayores, pero en cambio me he estado muriendo de preocupación por ti. Uchiha Makoto suspiró para sus adentros, pero su corazón rebosaba de alegría. Después de tanta preparación, la verdad finalmente se reveló. Bajó la mano, con la expresión tensa de nuevo. La fuerza, el prestigio y el apoyo de la aldea de nuestro clan Uchiha no son suficientes para mantenernos como Hokage. Pero podemos apoyar a alguien como el cuarto Hokage, Minato Namikaze, quien es genuinamente amigo de nuestro clan Uchiha, y hacer que ocupe ese puesto, convirtiéndose en el quinto Hokage. Entonces, los conflictos entre la aldea y el clan se resolverán naturalmente. No provocará disturbios civiles en Konoha, ni siquiera derramamiento de sangre. Al contrario, la fortalecerá aún más. Era fácil y sencillo de decir, pero increíblemente difícil de ejecutar. Pero no tenía nada que ver con Uchiha Makoto. Solo estaba sentando las bases para su próximo objetivo. Konoha se encuentra actualmente enfrascada en una guerra civil con los 4 dioses fantasma, Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo, Mito Kadoen y Utatane Koharu. Estos 4, ancianos y siniestros, dominan todos los aspectos de Konoha. Los jóvenes prometedores han sido quemados hasta la muerte, convirtiéndose en meros nutrientes para sostener a la vieja guardia, sin dejar a nadie apto para suceder al Hokage. Considerando todos los aspectos, Orochimaru es incluso un candidato ideal, pero sus defectos son demasiado numerosos y significativos, y mucha gente los conoce, lo que hace que el puesto sea inalcanzable. Pero eso no importa. La mente de Uchiha Makoto ahora está obsesionada con ganar dinero. Si eres lo suficientemente fuerte, incluso si eres el Hokage todo el día, te elogiará por tu estabilidad. Al escuchar estas palabras, los ojos de Itachi Uchiha y Shisui Uchiha se iluminaron simultáneamente, como 2 lámparas de aceite encendidas de repente, parpadeando en la penumbra.
Esta solución parece funcionar. Resolver conflictos entre aldeas y clanes sin una guerra civil. Uchiha Shisui dio un paso al frente, sin percatarse de la nieve que le salpicaba los pantalones. Casi acorraló a Uchiha Makoto, con la voz rebosante de una emoción sin igual. ¿A quién deberíamos apoyar como quinto Hokage? Al ver que Uchiha Shisui y Uchiha Itachi contenían la respiración, mirándolo expectantes, Uchiha Makoto tosió y se aclaró la garganta, manteniendo la pregunta en suspenso deliberadamente por un momento. Luego habló lentamente, con cada palabra pesando sobre la tierra helada. Llevo leyendo todos los registros del clan sobre la aldea desde que tenía 2 años y medio. Tras incontables días y noches, por fin he examinado el mar de nombres y he encontrado al candidato más adecuado. Es Orochimaru, el único Sannin que queda en la aldea. Orochimaru. Al pronunciar esas 3 palabras, el viento helado se congeló en el aire, como si se le hubiera ahogado la garganta. El callejón estaba tan silencioso que se oía el crujido de los copos de nieve sobre el papel de las linternas. Los carámbanos derretidos de los aleros goteaban, creando un pequeño hoyo en la nieve con un golpe. Uchiha Makoto dio medio paso al frente. Sus ojos oscuros brillaron de forma sorprendente en la penumbra. Continuó. Era nieto del segundo Hokage, discípulo directo del tercer Hokage y tío del cuarto Hokage. En cuanto a su origen, son de noble ascendencia. Una sola gota de su sudor es más roja que toda nuestra sangre. La reputación de los Sannin es aún más contundente en todo el mundo ninja. Son de primera categoría en fuerza, con credenciales aún más impresionantes. Y lo más importante. Al igual que el cuarto Hokage, son plebeyos y no albergan tantos prejuicios complejos contra nosotros, el clan Uchiha. Uchiha Makoto declaró con una convicción inquebrantable. La determinación en sus ojos oscuros era prácticamente desbordante, la mirada de alguien que realmente se preocupa profundamente por su clan. Aunque sabía que era imposible, su expresión no delataba ningún signo de debilidad, un auténtico actor veterano. Al oír el nombre de Orochimaru, Uchiha Shisui frunció el ceño, sus nudillos se curvaron inconscientemente, sus dedos rozando las palmas con marcas superficiales, claramente sorprendido por la respuesta. Orochimaru-sama, es ciertamente formidable, pero parece, como la potencia titulada de Konoha, Uchiha Shisui conocía algunos de sus secretos. Antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por la voz áspera de Uchiha Makoto, que repentinamente se elevó de tono y resonó en el callejón. Cállate. No digas ni una palabra que perjudique la unidad de Konoha. La linterna temblaba violentamente, y la luz naranja iluminó el rostro de Uchiha Shisui, iluminando su expresión paralizada al instante. La mano de Uchiha Shisui, que tocaba su barbilla, se detuvo en el aire, y las yemas de sus dedos emitieron un leve sonido al rozar la suave piel, y una expresión de forcejeo brilló en sus ojos. Las palabras de Uchiha Makoto fueron demasiado duras, pero había oído muchos rumores sobre Orochimaru. No digas más especulaciones como parece. Uchiha Makoto bajó el tono, pero lo dijo con una certeza incuestionable. Si realmente le pasara algo a Orochimaru, el tercer Hokage y Sarutobi Hiruzen lo habrían abatido hace mucho tiempo. Como no hay movimiento, prueba que Orochimaru está limpio, más blanco que la nieve. Uchiha Shisui miró la nieve, marcada por huellas negras, y abrió la boca, a punto de decir algo más, pero las palabras tercer Hokage parecieron detenerse. Asintió inconscientemente, con la nuez rodando. En efecto. Uchiha Shisui era descendiente de Uchiha Kagami, un Uchiha reconocido por el segundo Hokage, Senju Tobirama. Es fácil imaginar su posición. En lo más profundo de su ser, sentía un profundo respeto por el alto mando de Konoha, especialmente por el tercer Hokage. Uchiha Itachi, de pie junto a él, permaneció en silencio, con el ceño fruncido y la mente llena de pensamientos. Sus ojos se enrojecieron levemente, su Sharingan amenazaba con abrirse. Era más perspicaz que Uchiha Shisui, y tras haber tenido contacto previo con Orochimaru, hacía tiempo que era consciente de la frialdad ocasional que podía revelar. Pero las palabras de Uchiha Makoto fueron como una porra, golpeando precisamente lo que más le importaba: la paz en la aldea y el clan. La nieve cayó con más fuerza, aterrizando sobre los hombros de los 3 hombres, transformándose al instante en manchas húmedas, dejando tenues marcas en sus ropas. Uchiha Makoto, observando sus expresiones, supo que era casi el momento adecuado. Dio otro paso al frente, su pie crujiendo contra el hielo como una advertencia. La vacilación conducirá a la derrota. Claro que esto es difícil, pero es mejor que quedarse quieto esperando la muerte. Primero pongamos a prueba las intenciones de Orochimaru, pongamos a prueba su destreza.
Aunque no funcione, no hay nada que perder. En ese momento, Uchiha Makoto hizo una pausa, alzando la voz de repente, con una determinación desesperada en su voz, sus ojos oscuros brillando con fuego. Si todo sale según lo planeado, cuando Orochimaru se convierta en el quinto Hokage, Konoha y el clan Uchiha volverán a ser fuertes. Sin importar el éxito o el fracaso, había aprovechado la oportunidad de pedir prestado dinero para compras dentro del juego. Se guardó la última parte de sus palabras para sí mismo, con el rostro más serio que el de los demás. Se golpeó el pecho, emitiendo un sonido palpitante como si hiciera un juramento. Todo lo que hacemos es por la voluntad del fuego. Si lo hacemos, podríamos tener éxito, pero si no, nunca lo tendremos. Restaurar la gloria del clan Uchiha, incluso a costa de nuestras vidas. En cuanto terminó de hablar, la tormenta de nieve en el callejón pareció abrirse paso, y un rayo de sol entró oblicuamente, cayendo de lleno sobre Uchiha Makoto. Su cabello negro estaba bordeado de oro, y la luz en sus ojos oscuros era más brillante que el sol mismo, lo que provocó que Uchiha Itachi y Shisui entrecerraran los ojos inconscientemente. En el callejón, la nuez de Uchiha Shisui volvió a rodar. La lucha se desvaneció de sus ojos, reemplazada por la emoción de ser persuadido. Apretó con fuerza las yemas de los dedos contra la palma, como si hubiera tomado una decisión. El ceño fruncido de Uchiha Itachi se relajó un poco. Aunque sus ojos aún ocultaban dudas sobre Orochimaru, las palabras de Uchiha Makoto. Todo lo que hacemos es por la voluntad del fuego. Fueron como una enorme roca golpeando lo más profundo de su corazón. Esas eran las palabras que solía pronunciar el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Ninguno de los dos habló, pero asintieron tácitamente en silencio. La nieve seguía cayendo, formando charcos a la entrada del callejón, formando pequeñas ondas, como si marcara suavemente el ritmo de esta conspiración. Los carámbanos del alero dejaron caer otra gran gota de agua, golpeando la nieve con un sonido de clap, tan nítido como golpear una tabla. En ese momento, Uchiha Shisui levantó la vista de repente, con los ojos brillantes. Entonces vamos con el señor Orochimaru ahora mismo. Sé dónde suele frecuentarlo. Había visto por casualidad a Orochimaru salir de una base secreta al regresar de una misión anterior. El lugar era tan remoto que le causó una profunda impresión. Al oír esto, los labios de Uchiha Makoto se curvaron imperceptiblemente, y luego se derritieron tan rápido como copos de nieve cayendo al suelo. Era cierto que tener a alguien de tu lado facilitaba las cosas. Si estuviera solo, simplemente encontrar el paradero de Orochimaru sería extremadamente difícil. Averiguar si Orochimaru había desertado era bastante fácil, quizás insinuándose a través de las fuerzas de seguridad. Pero encontrar la ubicación exacta de Orochimaru era mucho más difícil. Se mantenía en secreto, lo que dificultaba encontrarlo. Entonces, Uchiha Makoto asintió solemnemente y dijo: sin más demora, vámonos. A pesar de su aparente seriedad, estaba radiante de alegría. Finalmente había preparado su caña de pescar con antelación. Más tarde, cuando fueran a pedirle dinero prestado a Orochimaru, con estos dos guardaespaldas cerca, el peligro sería menor. Al menos no los atraparían con un genjutsu y quedarían expuestos. Uchiha Makoto había estudiado el arte del asesino a fondo en su vida anterior, y las habilidades de genjutsu de Orochimaru eran impecables. Una vez que consiguiera el dinero, gastaría dinero, y gastar dinero lo haría más fuerte. Perfecto. Uchiha Itachi lo seguía en silencio, con sus ojos oscuros aún sumidos en pensamientos, pero no objetó. Desde el principio, solo dudó de Orochimaru, nunca de Uchiha Makoto. La nieve caía sobre su cabello, derritiéndose en gotitas que resbalaban por sus mejillas, como sudor sin secar un peso que aún le pesaba en el corazón. Uchiha Shisui lideraba el grupo, caminando a paso rápido, creyendo firmemente en la visión de Uchiha Makoto de que Orochimaru se convirtiera en el quinto Hokage. La linterna a la entrada del callejón seguía oscilando. Su luz naranja alargaba las sombras de las tres personas, formando largas y superpuestas mientras caminaban hacia un rincón apartado de Konoha, desapareciendo gradualmente en la bulliciosa tormenta de nieve. Con el paso del tiempo, las casas frente a ellos se fueron haciendo cada vez más escasas, hasta desaparecer por completo. Un viento gélido les azotaba la cara con copos de nieve, trayendo un frío penetrante. Los lejanos graznidos de los cuervos se sumaban a la atmósfera desolada. Uchiha Makoto se ajustó el cuello de la camisa y miró a su alrededor. Apenas había huellas en la nieve. Era evidente que ninguna persona respetable había estado allí en mucho tiempo. Uchiha Shisui se detuvo de repente ante un muro de tierra medio derrumbado y susurró: está justo detrás de aquí.
Extendió la mano y apartó la hierba marchita que colgaba del muro, revelando un agujero apenas lo suficientemente ancho como para que pasara una persona. El agujero estaba medio oculto por la nieve, invisible sin una inspección minuciosa. Un leve olor a pescado emanaba del agujero, lo que hizo que Uchiha Makoto frunciera el ceño. Uchiha Shisui fue el primero en entrar, un verdadero ejemplo de habilidad y valentía. Uchiha Makoto lo siguió de cerca, y Uchiha Itachi fue el último en entrar, para que Makoto tuviera a alguien que lo protegiera por ambos lados. En cuanto atravesaron el agujero, la vista se abrió de repente. Era un terreno abandonado, con una puerta de piedra destartalada en el centro, cubierta de enredaderas. La puerta, herméticamente cerrada y grabada con extrañas runas, evocaba un aura inquietante en la penumbra. Dispersos entre la maleza circundante se encontraban pantanos de serpientes, donde la luz del sol se filtraba por los huecos de las ramas, reflejando un brillo frío. Se escuchó un leve silbido, y Uchiha Makoto miró en dirección al sonido. Vio varias serpientes pequeñas, de color negro azabache, asomando la cabeza entre las rocas, con la lengua fuera, mirándolas con recelo. Al observar a las serpientes, Uchiha Makoto supo que había llegado al lugar correcto. Orochimaru probablemente estaba allí, y estas serpientes eran sus espías. Orochimaru ya había notado su llegada. Uchiha Shisui se acercó a la puerta de piedra. Un tenue resplandor verde de chakra emanaba de las yemas de sus dedos. Estaba a punto de formar un sello para romper la barrera con fuerza, pero Uchiha Makoto lo detuvo. Espera, Uchiha Makoto negó con la cabeza con tono firme. Ya sabe que venimos. Si quiere verlo, saldrá. Si entraban a la fuerza, se encontrarían con algo que no debían ver y se verían obligados a pelear con Orochimaru en ese mismo instante. Eso no era lo que Uchiha Makoto quería. En cuanto a quienes no querían verlo, estaba el asunto de forzar la entrada. Ahora que estaba allí, no había razón para darse la vuelta e irse. Era conocido por su cortesía, primero la cortesía, luego la fuerza. Uchiha Shisui se quedó atónito un momento, luego asintió. El chakra de sus dedos se disipó silenciosamente y retiró la mano. Uchiha Shisui y Uchiha Itachi estaban uno al lado del otro frente a la puerta de piedra, esperando en fila, con los cuerpos erguidos como pinos. Los copos de nieve caían sobre sus hombros, formando una fina capa blanca. Uchiha Makoto, sin embargo, se tumbó en un ventisquero cercano, cruzando las piernas y apoyando las manos tras la cabeza, como una persona relajada tomando el sol. El tiempo transcurría, el viento y la nieve silbando en mis oídos. El entorno estaba tan silencioso que se podía oír el suave susurro de sus respiraciones condensándose en escarcha en el aire frío. Uchiha Makoto frunció el ceño, claramente impaciente. Se puso de pie, se sacudió la nieve y se dirigió a la puerta, golpeándola con los puños, haciendo crujir las bisagras. Abre, amigo. Ya llegó la sopa de algas y huevo. En cuanto terminó de hablar, un chirrido agudo, como de planchas de hierro oxidadas al desgarrarse, rompió el silencio. La puerta de piedra, bien cerrada, se abrió lentamente hacia adentro, y un fuerte olor a medicina mezclado con olores a pescado llenó el aire, haciendo que el hombre frunciera el ceño inconscientemente. Tras la puerta de piedra se extendía una oscuridad impenetrable, como las fauces sangrientas de una bestia dormida. Entonces, una figura emergió lentamente de la oscuridad. Era un hombre alto, cuya ropa dejaba una larga estela en la nieve. Su largo cabello negro le caía sobre los hombros, cubriendo la mitad de su rostro, revelando solo una pupila dorada y alargada, tan fría y misteriosa como la de una serpiente. Su piel era pálida, casi transparente, y una leve sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios, provocándole un escalofrío. Era Orochimaru, uno de los 3 ninjas. El viento frío azotaba copos de nieve contra las paredes de piedra, resonando como un gemido. La risa de Orochimaru, como hilos de seda endurecidos por el hielo, resonó en los oídos de los 3 hombres. Jaja, qué invitado tan especial, Shisui-kun. Mientras hablaba, la punta de la lengua rozó su labio inferior. Su voz era suave y delicada, pero como la lengua de una serpiente lamiendo la piel, tenía un tono pegajoso y frío, y el sonido persistente persistió. Al oír esto, Uchiha Itachi y Uchiha Shisui se miraron, formando un silencioso signo de interrogación en el aire. Entonces, al unísono, ambos volvieron la mirada hacia Uchiha Makoto, indicando cuál de los 3 hablaría del asunto que habían discutido previamente. La mirada de Orochimaru recorrió lentamente a los 3 hombres, fijándose finalmente en Uchiha Makoto. Sus pupilas doradas se entrecerraron ligeramente, con un destello de diversión en esas pupilas con forma de cola.
Notó que los gestos de Uchiha Shisui y Uchiha Itachi insinuaban un indicio del liderazgo del niño inmaduro. Interesante. Aunque nunca lo había conocido, había visto su retrato con Shimura Danzo. 6 meses antes, había garabateado en la roca Hokage, casi provocando una guerra civil entre el clan Uchiha y todo Konoha. Incluso Shimura Danzo estaba furioso con él, guardándole rencor durante 6 meses. Claramente, no tenía miedo. Un destello de diversión brilló en sus pupilas doradas, como si hubiera descubierto un juguete nuevo. ¿Qué te pasa? La voz de Orochimaru seguía siendo larga, como la lengua de una serpiente trazando un rastro pegajoso sobre suelo helado, una voz algo inquietante. Uchiha Makoto sostuvo la mirada gélida de Orochimaru, sus ojos oscuros impasibles. Era muy consciente del hombre que tenía delante. Había completado 108 misiones de rango S y 491 de rango A, convirtiéndose en una leyenda en Konoha. Los cuerpos que había matado podían formar una montaña y llenar un río. Uchiha Makoto respiró hondo. La sonrisa se desvaneció al instante al tiempo que una expresión seria se apoderaba de él. Sus ojos oscuros brillaban con seriedad. Ni Uchiha Itachi ni Uchiha Shisui podían igualar su elocuencia, y necesitaba tomar la iniciativa en este asunto, así que tenía que hablar. Orochimaru, venimos a tratar un asunto serio contigo. Uchiha Makoto no se dirigía a Orochimaru-sama con honoríficos, lo cual se consideraba extremadamente grosero en el mundo ninja. Pero si quería ganar dinero sin hacer nada, tenía que actuar como un igual, o Orochimaru podría estifarlo. Era un tipo muy astuto. En ese momento, Orochimaru aún no había comenzado a entrenarse en la técnica de transformación de cadáver inmortal, lo que lo hacía relativamente resistente a las ilusiones. Pero con la protección de Uchiha Shisui y Uchiha Itachi, no tendría que preocuparse demasiado ni siquiera en una lucha feroz. Los genios del clan Uchiha, en batalla, eran tratados como los protagonistas de las novelas que había leído en su vida anterior, con la ventaja de un avance previo a la batalla. Mientras no murieran instantáneamente, era probable que se volvieran más valientes e incluso contraatacaran al enemigo. Uchiha Shisui, en particular, recordaba las descripciones oficiales que había visto en su vida anterior, que afirmaban que poseía un talento para las técnicas oculares incluso mayor que el de Uchiha Itachi. Además, su reputación no se debía a sus técnicas oculares, sino a su capacidad de teletransportarse instantáneamente. Incluso Killer B, el Jinchuriki de 8 colas que no había salido de la garganta de las nubes Rai en años, conocía la fama de Shisui, un nombre reconocido en todo el mundo ninja. Aunque Uchiha Makoto nunca había visto a Shisui en acción, su reputación era innegable. En el mundo ninja, una reputación tan grande que podría fácilmente llevar a la muerte sin la fuerza necesaria. En una batalla anterior con la aldea oculta de la niebla, había infligido silenciosamente un genjutsu al enemigo desde una gran distancia. Esto había provocado que el portador del Byakugan de la aldea oculta de la niebla, Aolen, huyera sin luchar y huyera con sus hombres. Mientras Shisui no pudiera morir instantáneamente, y se produjera una breve batalla, con Itachi sufriendo algunas heridas leves, la probabilidad de que Shisui desatara su Mangekyou Sharingan era alta. Para entonces, su poder se habría disparado a la cima de las filas Kage, y era incierto quién prevalecería. Con su dios del trueno volador, incluso si ambos fueran derrotados, sería fácil escapar. Había pasado los últimos 6 meses dominando el ninjutsu espacio-temporal de rango S, dios del trueno volador, por lo que no le temía en absoluto a Orochimaru. La falta de honoríficos de Uchiha Makoto no molestó a Orochimaru. Después de todo, él era quien había derrotado por completo a Shimura Danzo. Se lamió la barbilla con la punta de su larga lengua, intrigado por lo que decía Uchiha Makoto. Avanzó unos pasos, dejando un rastro serpenteante como el de una serpiente. ¿Ah? ¿Qué tiene de especial que traería a 3 genios del clan Uchiha a este lugar? El tono de Orochimaru se elevó ligeramente, su voz cargada de una diversión no disimulada, mostrando claramente poca consideración por los 3 niños a medio crecer que tenía delante. Uchiha Shisui estaba a punto de hablar, pero Makoto lo silenció con la mirada. Shisui era útil como matón, pero si le pedías que negociara, revelaría sus secretos. Uchiha Makoto dio un paso adelante, con la nieve crujiendo bajo sus pies. Sus ojos negros se encontraron con las pupilas doradas de Orochimaru, imperturbables. Hemos venido a unirnos a ti, a ayudarte a convertirte en el quinto Hokage. El viento amainó de repente. La nieve que caía flotaba en el aire, y las pequeñas serpientes en las grietas de las rocas se congelaron al escupir, olvidándose incluso de dejar caer los carámbanos de los aleros.
La sonrisa de Orochimaru se congeló por un instante, tan rápido que pareció una ilusión. Sus pupilas doradas miraron fijamente a Uchiha Makoto. Tras una larga pausa, Orochimaru soltó una carcajada repentina, aguda como un cristal roto contra el hierro. Jaja, interesante, realmente interesante. La mirada de Orochimaru recorrió a Uchiha Makoto, como si examinara un juguete particularmente interesante. ¿Un mocoso, quieres que sea Hokage? ¿Sabes siquiera de qué estás hablando? Ya no quería ser Hokage. Tras experimentar la muerte de sus seres queridos, Orochimaru comprendía profundamente la fragilidad de la vida. Ahora quiere aprender todo el ninjutsu del mundo y dominar la verdad del mundo, pero la vida humana es corta, por lo que se embarca en el camino de estudiar el arte de la inmortalidad. Uchiha Makoto sostuvo la mirada de Orochimaru con un tono firme como el hierro. Con el apoyo total de nuestro clan Uchiha, sumado a tu estatus, cualificaciones, fuerza y subordinados, postularte al quinto Hokage no es pura palabrería. Orochimaru rió entre dientes, con una mirada burlona brillando en sus pupilas doradas. ¿Puedes representar al clan Uchiha? ¿O pueden ellos dos representarlo? Fuera del hogar, donde la identidad y la reputación se forjan por sí mismas, la expresión de Uchiha Makoto se volvió severa, y cada palabra que pronunciaba resonaba. Yo solo no puedo representar al clan Uchiha ahora, pero los tres sin duda podremos representarlo en el futuro. Al ver la mirada pensativa en los ojos de Orochimaru, Uchiha Makoto comenzó a dibujar un panorama. Shisui, el Shisui de la transmigración instantánea, que aterroriza al mundo ninja, señaló a Shisui, que estaba a su lado. Es un poco más débil que tú ahora mismo, pero su edad es su mayor ventaja. Significa posibilidades ilimitadas. No tardarás en convertirte en un guerrero de nivel Kage, y en uno de los mejores. Al oír el elogio de Uchiha Makoto, a Uchiha Shisui se le encogió la nuez, pero no respondió. Aunque estas palabras sonaban exageradas, eran en gran medida ciertas. Uchiha Itachi, señaló Uchiha Makoto a Itachi. El chico bajó la mirada, con una sutil expectación escondida en sus pupilas oscuras, porque Makoto estaba a punto de elogiarlo, abrió el Sharingan de los tres Magatama antes de los 10 años, y ahora ya es un Jonin. Este talento, no hace falta decirlo, lo convertirá en un guerrero de nivel Kage en el futuro. Las pestañas de Itachi temblaron. La alegría en sus ojos brilló como una chispa por un instante, luego se desvaneció rápidamente, dejando solo calma. Finalmente, Uchiha Makoto se llevó un dedo al pecho. Sus ojos oscuros ardían como fuego. Y yo, Uchiha Makoto, abrí mi Sharingan a los 2 años y medio. El clan Uchiha nunca ha visto un genio como él. El futuro líder del clan es mío. Extendió las manos, y un copo de nieve cayó sobre ellas, derritiéndose al instante en una gota de agua. Ahora, los tres, representando al clan Uchiha, venimos a ti. ¿Es suficiente sinceridad? En el mundo ninja, la fuerza reina suprema. Cuando los tres crezcamos, ¿quién se atreverá a decirte que no? Estas palabras fueron como espinas suaves, clavadas en el punto más sensible de Orochimaru. No le faltaba personal disponible, pero carecía de un genio con un potencial tan extraordinario. Ahora que se había ofrecido, ¿cómo podría negarse? Incluso con su estado mental, sus emociones se agitaron. Como era de esperar del clan Uchiha, estaban bendecidos con un talento inmenso. Los guerreros de nivel Kage eran una rareza en cualquier aldea, pero en este clan, había varios de ellos al mismo tiempo. Los graduados de la Academia Ninja de Konohagakure no se graduaban hasta los 12 años, y la gran mayoría apenas eran genin. Muchos eran repetidores que ni siquiera podían aprobar las evaluaciones. Pero estos tres... La reputación y la edad de Uchiha Shisui estaban ahí, y Uchiha Itachi, antes de cumplir los 10 años, ya había alcanzado el estado de Jonin. Mientras sobrevivieran, convertirse en potencias de nivel Kage era solo cuestión de tiempo. Y el talento de Uchiha Makoto los superaba a ambos, Orochimaru estaba completamente tentado. Si bien no estaba particularmente interesado en el puesto de Hokage en este momento, la perspectiva de tener 3 subordinados de nivel Kage en el futuro, con su estatus, calificaciones, fuerza y subordinados veteranos, podría tomar fácilmente el trono de Hokage, y nadie, ni siquiera su maestro, Sarutobi Hiruzen, podría detenerlo. Y con el apoyo total del clan Uchiha, su investigación no tendría escasez de fondos. Era claramente una gran oportunidad a su alcance. Pensando en ello, Orochimaru asintió levemente. De acuerdo. Al oír esto, Uchiha Makoto sonrió de inmediato, con un tono tan familiar como el de un viejo conocido. De ahora en adelante, contaré mucho contigo.
Orochimaru se humedeció los labios inconscientemente, recorriendo su labio inferior con su habitual toque misterioso. Una gota de agua cayó de los carámbanos del alero, golpeando la nieve con un clac, como si rompiera el breve instante de paz. Uchiha Makoto aprovechó la oportunidad, sin cambiar su sonrisa, pero cambió de tema repentinamente. Ahora que soy tu subordinado, tengo un asunto difícil y me gustaría pedirte un favor. Al oír esto, Orochimaru pensó que se trataba de Shimura Danzo, hizo un gesto con la mano y dijo con indiferencia. No te preocupes por Danzo, me encargaré de ello y no volverá a molestarte. Uchiha Makoto negó con la cabeza y dijo. Es un asunto sin importancia. Tarde o temprano me ocuparé del malvado Shimura Danzo. Se frotó las manos y dijo con tono avergonzado. Solo quería pedirte dinero prestado. En cuanto pronunció la palabra dinero, el silbido del viento se interrumpió bruscamente. Incluso el torbellino de copos de nieve se congeló en el aire, como si una mano invisible lo hubiera clavado. La sonrisa en el rostro de Orochimaru se congeló. La curva de sus labios apenas se suavizó antes de que una capa de escarcha la fijara. Un destello de sorpresa cruzó sus pupilas doradas, luego una densa e inquebrantable tristeza se apoderó de ellas. Ni siquiera le había pedido financiación para su investigación a Uchiha, y este mocoso había hablado primero. ¿Acaso intentaba burlarse deliberadamente de él? Por favor, recuerden la extensa colección de libros de la red de novelas de Taiwán, OASOC, y léanla a su propio ritmo para obtener las actualizaciones de capítulos más rápidas. Él, un digno Sannin, ¿cómo podía Orochimaru estar tan avergonzado? Ante este pensamiento, las pupilas doradas de Orochimaru se contrajeron bruscamente en una fina línea, como una serpiente venenosa acechando a su presa. Una densa ola de intenciones asesinas se abalanzó sobre Uchiha Makoto como una marea tangible, trayendo consigo una sensación fría y sofocante que le hizo sentir el pecho pesado y oxidado. Uchiha Makoto intentó mantener una sonrisa, pero le costó. Se sentía sofocado, como si lo hubiera enredado una pitón, la presión estaba a punto de estallar. Al ver esto, Uchiha Shisui y Uchiha Itachi se quedaron paralizados, con los ojos llenos de asombro, incluso con un atisbo de duda en sus vidas. Previamente habían acordado ayudar a Orochimaru a convertirse en el quinto Hokage, y no se había mencionado ningún préstamo. La mente de Uchiha Shisui estaba llena de preguntas. Casi habían acordado, ¿cómo podía desmoronarse de repente? La situación había cambiado tan rápido que estaba desconcertado. En el momento en que la intención asesina resurgió, Uchiha Itachi reaccionó más rápido que una serpiente de cascabel en la nieve. Corrió al instante junto a Uchiha Makoto, con la mano derecha apoyada en su bolsa de herramientas ninja, y el Sharingan de 3 Magatamas apareció rápidamente en sus ojos negros. Al presenciar las acciones de Itachi, Uchiha Shisui se colocó frente a él, con la mano izquierda apoyada en la empuñadura de su espada a la espalda. Su Sharingan de 3 Magatamas se movió lentamente dentro de sus cuencas, una llama vigilante ardiendo en sus pupilas. Aunque no era un hombre de muchas palabras, Uchiha Shisui poseía cierta confianza en su destreza marcial. Incluso frente a Orochimaru, uno de los 3 grandes ninjas, no mostró miedo. La atmósfera previamente armoniosa se rompió con una sola frase. Copos de nieve flotaron entre los hombres y, al entrar en contacto con el aura asesina de Orochimaru, se congelaron en diminutos cristales con un crujido, golpeando el suelo con un crujido resonante. Como era de esperar, pedir dinero prestado es el dilema de siempre. Negociar dinero hiere sentimientos, y negociar sentimientos daña el dinero. Los antiguos tenían razón. El valor de la sabiduría ancestral sigue en aumento. Con solo mencionar el dinero, la expresión de Orochimaru cambió más rápido que las páginas de un libro, un insulto al título de los 3 grandes ninjas. Si no fuera porque no podía irse de Konoha, ya habría ido tras la socia más lucrativa del mundo ninja, Tsunade. Al ver esto, Orochimaru se lamió el labio inferior y dijo, ¿van a jugar conmigo? Un momento. Dijo de repente Uchiha Makoto, con un tono desprovisto de miedo. Orochimaru se detuvo, mirándolo con interés. Este mocoso no le tenía ningún miedo. Aunque el clan Uchiha lo protegía ferozmente, Orochimaru no se rendiría sin una explicación razonable hoy. La intención asesina en sus pupilas doradas permaneció intacta, pero en cambio contenía un toque de diversión, como si observara a una bestia acorralada forcejeando. Con la pausa de Orochimaru, el torrente de pequeñas serpientes que los rodeaba se congeló en el aire. Una densa masa de cabezas de serpiente se giró hacia los 3, escupiendo lenguas bífidas. El olor a pescado mezclado con el aroma de la nieve llenó sus rostros. Como era de esperar, para progresar en la vida, el poder es clave.
Sin él, solo eres un sinvergüenza. Si Uchiha Makoto no hubiera tenido al clan Uchiha detrás, Orochimaru probablemente le habría propinado una paliza brutal, dejándolo solo con un aliento de vida antes de cualquier otra acción. Pensando en esto, Uchiha Makoto suspiró suavemente y dio medio paso al frente. Orochimaru, ¿intentas conseguir algo a cambio de nada? Uchiha Makoto inmediatamente tomó la iniciativa, cambiando la situación, e interrogó en voz alta a Orochimaru desde su posición superior. Al oír esto, Orochimaru se lamió el labio inferior, y una pizca de diversión cruzó su pálido rostro. Los tres somos jóvenes y aún no hemos desarrollado todo nuestro potencial, así que necesitamos fondos, dijo Uchiha Makoto rápidamente, con los ojos brillando dramáticamente. En el futuro, incluso podríamos abrir los ojos como Uchiha Madara. Para entonces, seremos expertos de primer nivel, para poder servirte mejor. Todo esto es para poder ayudarte más rápido. ¿Hago esto por tu bien?, preguntó Uchiha Makoto con voz pícara. Ahora que eres tan reacio a darnos un pequeño capital inicial, ¿cómo podemos confiar en tu sinceridad? ¿Solo en tus palabras? Los ojos de Orochimaru se oscurecieron, la intención asesina en sus pupilas doradas se desvaneció mientras consideraba la legendaria fuerza de Uchiha Madara, un momento de reflexión. Al ver esto, Uchiha Makoto desató su último movimiento. ¿Sabes? El clan Uchiha valora sus promesas y nunca miente. Era cierto. Aunque el clan Uchiha no tuviera buena reputación en Konoha, su credibilidad era excepcional. Orochimaru se dio un ligero golpe en el brazo, como si sopesara mentalmente los pros y los contras, y luego preguntó sin rodeos. ¿Cómo pueden ustedes, los genios del clan Uchiha, andar cortos de dinero? Claro que sí. Fugaku es un tipo tan tacaño. Uchiha Makoto permaneció en silencio, diciéndolo rotundamente. Que anden cortos de dinero es una cosa. Que sean sinceros es otra. Primero veamos tu sinceridad. Te daremos 10 veces, 100 veces más, ¿qué te parece? Orochimaru estaba a punto de desertar de todos modos, así que podía simplemente rellenar el cheque en blanco. De todos modos no podía cobrarlo. Orochimaru guardó silencio un momento. Primero miró el Sharingan de 3 Magatamas de Uchiha Itachi, que se arremolinaba en sus ojos, revelando una calma que desmentía su edad. Luego observó la mano de Uchiha Shisui en la empuñadura de su espada, con los nudillos blancos, claramente listo para desenvainar en cualquier momento. Finalmente, su mirada regresó a los tranquilos y oscuros ojos de Uchiha Makoto. Interesante. Efectivamente, andaba escaso de dinero ahora mismo. Los fondos de investigación estaban siendo controlados estrictamente por ese anciano, Shimura Danzo. Y lo que el mocoso decía era cierto. Cuanto antes maduraran los tres, mejor para él. Cuando alcanzaran la cima, el poder del clan Uchiha estaría a su disposición. Entonces, nunca más le faltarían fondos de investigación. La base del clan Uchiha era la más sólida de Konoha. Y lo más importante, dudaba que el mocoso se atreviera a mentirle. Si de verdad lo ofendía, ni siquiera el tercer Hokage diría nada si él y Shimura Danzo unían sus fuerzas. Incluso podría estar complacido. Con este pensamiento, Orochimaru, confiado en sí mismo, levantó repentinamente la mano, y un pergamino salió volando de su manga, cayendo en la nieve a los pies de Uchiha Makoto. Tómalo. La voz de Orochimaru seguía envuelta en hielo, pero sin la escalofriante intención asesina que había albergado antes. Alargó la última sílaba. No me decepciones. Uchiha Makoto recogió el pergamino a sus pies. Lo sentía pesado en la mano, y una radiante sonrisa se dibujó al instante en su rostro. Era más deslumbrante que la luz del sol reflejada en la nieve, e incluso la curva de sus ojos revelaba su alegría al decir: no te preocupes, nunca te decepcionaré. No tardará mucho en que Shisui e Itachi alcancen la cima y tomen el poder en el clan Uchiha. Puedes tener todo el dinero que quieras, y haré todo lo posible por apoyarte para que te conviertas en el quinto Hokage. Y no tardará mucho, créeme. Orochimaru lo miró de reojo, no respondió, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de piedra, como si le preocupara que Uchiha Makoto siguiera pidiéndole dinero. Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network. Una experiencia fantástica. TWKNCM es increíblemente reflexivo, brindándote una experiencia de lectura impecable y sin errores. Las pequeñas serpientes que acechaban en las grietas de las rocas, como si recibieran una orden silenciosa, silbaron y se retiraron a las sombras, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Bien. Habló repentinamente Uchiha Makoto, con una voz lo suficientemente clara como para ahogar el gemido del viento y la nieve que golpeaban la puerta de piedra.
Al oír la voz de Uchiha Makoto, Orochimaru se detuvo en la puerta de piedra. Incluso sintió la tentación de correr. No miró atrás, solo forzó un HMM de su garganta, sus ojos dorados brillando en las sombras. Recientemente conocí a un joven talento prometedor y me gustaría presentártelo. Serás una gran incorporación a nuestro equipo. Uchiha Makoto se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillaban de lealtad, su tono se tiñó de la emoción de todo esto es por tu bien. Es un diamante en bruto. Con un poco de pulido, sin duda se convertirá en algo grande. Al oír esto, el ceño de Orochimaru se suavizó ligeramente. Mientras no siguiera pidiendo dinero prestado, estaba bien. Entonces, un atisbo de interés brilló en sus ojos dorados. Amaba el talento y preguntó con gran interés. ¿Quién? Kabuto Yakushi. Comenzó Uchiha Makoto. No había olvidado lo que había sucedido hoy con Kabuto Yakushi. Quería enviar a Kabuto con el renombrado maestro Orochimaru para que lo entrenara cuanto antes. Incluso podría obtener beneficios inesperados más adelante. Seguir a Nabekage Shimura Danzo era una completa pérdida de tiempo. Al oír el nombre, Orochimaru se quedó paralizado por un instante, mientras la imagen de Kabuto Yakushi surgía en su mente. Ya había visto a Kabuto antes e incluso intentó reclutarlo. Fue rechazado, pero ahora parecía haberse unido a la raíz como espía. Podría pedírselo a Shimura Danzo, lo cual no sería difícil y valdría la pena. Tengo una impresión, dijo Orochimaru con un dejo de diversión en la voz. Tienes buen gusto a tan temprana edad. Al oír esto, Uchiha Makoto instó. Lo vi hoy en la aldea. Será mejor que lo traigas aquí cuanto antes, si no, ya no estará. Es un hombre realmente talentoso. Por favor, no defraudes mi sinceridad. Asegúrate de tener esto en cuenta y resolverlo cuanto antes. Instó a Orochimaru deliberadamente, sabiendo perfectamente que el repentino ataque de Orochimaru ocurriría en los próximos días, y que tendría que desertar a Konoha en ese momento. No podían perdérselo. El silencio se prolongó un instante en la tormenta de nieve, y entonces Orochimaru respondió. De acuerdo. Orochimaru poseía un carisma extraordinario. De lo contrario, en la historia original, no habría tenido tanta gente siguiéndolo con tanta fidelidad. Uchiha Makoto estaba seguro de tomarse en serio el asunto de Kabuto Yakushi. Al ver esto, Uchiha Makoto dejó de hablar del asunto. Seguir discutiendo parecería deliberado y probablemente contraproducente, así que decidió dar por terminado el asunto. Les guiñó un ojo a Uchiha Shisui y Uchiha Itachi, indicando. Listo, basta. Apenas había bajado 2 pasos de nieve cuando la voz de Orochimaru se oyó a sus espaldas, con un toque de risa. Por cierto, recuerda pagarme el 10 por 1. Se detuvo en la nieve y se volvió con una sonrisa que le curvó los ojos. Solo pide, no solo el 10 por 1, sino el 100 por 1. Rió para sus adentros. Si desertas, ¿volverás siquiera a Konoha a cobrar tu deuda? Al oír esto, Orochimaru se lamió el labio inferior y cruzó la puerta de piedra. La pesada puerta se cerró lentamente tras él y, con un clic, la barrera se volvió a abrir, aislando por completo el viento, la nieve y a las 3 figuras del exterior. En cuanto Orochimaru entró, los copos de nieve cayeron sobre los hombros de los 3, aliviando su frío. Uchiha Itachi y Uchiha Shisui intercambiaron una mirada, cada uno percibiendo una profunda impotencia en los ojos del otro. Este Uchiha Makoto, incluso en un asunto tan serio, lograba añadir un drama inesperado. Por suerte, su plan inicial se había cumplido. Mientras se dirigían al territorio del clan, Uchiha Makoto no pudo evitar sonreír. Esta vez, había conseguido sacarle mucho dinero a Orochimaru sin esfuerzo. Era una ganancia enorme. Volvería y la gastaría en moneda del juego para hacerse aún más fuerte. Otra situación perfecta para todos, pero esta vez, Uchiha Makoto había ganado 2 veces. Entendía las situaciones en las que todos ganaban. La tormenta de nieve en el desierto amainó gradualmente, y la luna se asomó entre las nubes, proyectando las sombras de los 3 hombres alargadas, como 3 líneas de tinta dibujadas hacia Konoha. Uchiha Makoto, de muy buen humor, les dijo a los 2 hombres a su lado. Hemos tenido un día estupendo. Los invitaré a unas albóndigas de 3 colores. En cuanto al dinero que le habían extorsionado a Orochimaru, Uchiha Makoto, naturalmente, se lo quedó todo. Una comida de albóndigas de 3 colores sería considerada como la recompensa por la misión. No podían hacer el viaje en vano. Aún le quedaba algo de dinero, aunque no mucho. Al oír esto, el paso de Uchiha Itachi fue obviamente medio segundo más rápido, y había una alegría imperceptible escondida en sus ojos negros. Uchiha Makoto nunca antes lo había invitado a comer.
Al ver esto, Uchiha Shisui sonrió, negó con la cabeza y aceleró el paso. En la tienda de albóndigas, una gran pila de albóndigas tricolores se agotó rápidamente. Al pagar, Uchiha Makoto lo pensó y finalmente la cargó a Uchiha Fugaku. Con que haya intención de invitar, es suficiente. Al regresar a las tierras del clan, la nieve restante se había condensado en cristales de hielo bajo el alero. Uchiha Shisui entró en su propio callejón, y Uchiha Makoto e Uchiha Itachi caminaron juntos hacia la residencia del líder del clan. En cuanto llegó a la puerta, Uchiha Makoto se topó con Yamanaka Ino, que venía a entregar flores. Estaba rodeada de flores. Rosas rosas, margaritas amarillas, rosas rojas, apiñadas, haciendo que su pequeño cuerpo pareciera un capullo recién salido. Su piel era blanca como la primera nieve derretida, pero con un saludable rubor rosado, como pétalos de melocotón besados por la brisa primaveral. Sus ojos verde esmeralda brillaban como si estuvieran sumergidos en agua de manantial, reflejando las sombras de la gente. Sostenía el ramo, jadeante, y los copos de nieve en sus pestañas brillaban a la luz del sol, como un puñado de diamantes rotos. Su corto cabello dorado era esponjoso y suave, como una muñeca que respira. Yamanaka Ino levantó la vista y vio a Uchiha Makoto. Sus ojos se iluminaron al instante, pensando que valía la pena el viaje especial para entregar las flores. Con valentía, sacó el ramo de rosas más hermoso del montón y se lo entregó. Esto es para ti, Makoto ni. Ignorado, Uchiha Itachi hizo una pausa, con un destello de sorpresa en sus ojos oscuros antes de que una leve sonrisa se extendiera, suavizando incluso las comisuras de sus labios. Uchiha Makoto tomó la rosa y gritó. Pilar del día soleado, Sasuke, sal a trabajar. Un momento después, Uchiha Sasuke asomó la cabeza por detrás del marco de la puerta, con el rostro arrugado y una expresión de absoluto disgusto. Murmuró repetidamente, pero al encontrarse con la mirada de Uchiha Makoto, obedientemente salió y recogió un puñado de los girasoles más pesados. Observó a Uchiha Makoto y a la desconocida niña de cabello amarillo, acurrucados, bajo una lluvia de pétalos, y murmuró, ¡qué aburrido! Justo cuando terminó de hablar, la imagen de Uzumaki Naruto, también una niña de cabello amarillo, le vino a la mente. Yamanaka Ino miró a Uchiha Sasuke. Él también era guapo, pero su rostro era frío, como un pastel de arroz congelado. Comparada con la radiante Makoto, ella era muy distinta. Simplemente asintió a Uchiha Sasuke y volvió a hablar con él, ignorándolo. Uchiha Makoto condujo a Yamanaka Ino al patio, luego levantó la barbilla hacia Sasuke y dijo. Ponlo en la sala, gracias. Sasuke resopló y regresó adentro, agarrando las flores, con pasos deliberadamente pesados, esperando algún elogio. Desafortunadamente, no recibió ninguno, y su boca se hinchó como un pez globo. Uchiha Makoto condujo a Ino hasta Uchiha Fugaku en su estudio, quien fruncía el ceño. Este chico incluso llevó a Uchiha Sasuke a conocer al Jinchuriki de 9 colas hoy, dijo Uchiha Makoto. Justo cuando estaba a punto de comenzar unas palabras de crítica, fue interrumpido por Makoto. Líder del clan, compré unas flores, pague. Al terminar de hablar, Uchiha Fugaku miró fijamente a Uchiha Makoto, frunciendo aún más el ceño. A este niño lo llamaba líder del clan cuando tenía algo que hacer, y líder del clan cuando no tenía nada que hacer. A veces, ni siquiera se molestaba en llamarlo así. Era realmente indignante. Pero miró a la adorable Yamanaka Ino que estaba cerca y se levantó rápidamente para coger el dinero. No podía dejar que Uchiha Makoto quedara mal delante de una chica. Encontraría otra oportunidad para lidiar con él. Mientras Uchiha Makoto y Yamanaka Ino iban a buscar a Uchiha Mikoto, esta estaba limpiando el jardín. Ino, ¿cuánto tiempo sin verte? Te ves más guapa, lo saludó de inmediato Uchiha Mikoto con una sonrisa, extendiendo la mano para pellizcar la mejilla de Yamanaka Ino. Uchiha Mikoto y su madre, Yamanaka Rino, también eran viejas conocidas. Ino le entregó los claveles a Uchiha Mikoto, con las mejillas sonrojadas. Mikoto tomó las flores, con el corazón rebosante de alegría. Levantó la mano y tocó la cabeza de Uchiha Makoto. Makoto no se acobardó, dejando la palma sobre su cabeza, sintiendo la calidez familiar. Uchiha Mikoto volvió a tocar el cabello dorado de Yamanaka Ino, con una mirada tan dulce que parecía humedecerse, como si mirara a su propia nuera, que aún no se había casado. Gracias por tu esfuerzo, Ino. ¿Por qué no vino tu madre? Ino se pellizcó la esquina de la ropa y susurró. Quería enviarlo con Makoto. Mi madre está vigilando la tienda. Su voz se fue apagando poco a poco, con un dejo de dulzura avergonzada en el final. Quédate a cenar y luego vuelve. La tía te preparará algo delicioso.
Uchiha Mikoto tomó la mano de Ino y entró en la casa, con pasos ligeros como si pisara algodón. A la hora de cenar, la mesa baja del salón estaba llena hasta los topes. Uchiha Mikoto de vez en cuando le traía comida a Ino, y el plato de la pequeña estaba abarrotado como una pequeña montaña. Yamanaka Ino, siempre atrevida, se armó de valor, cogió un trozo de pescado a la parrilla con su cucharita y lo colocó temblorosamente en el plato de Makoto. Makoto, come esto. Uchiha Mikoto observaba con una sonrisa radiante. A su lado, Uchiha Sasuke refunfuñaba mientras comía su arroz, con las mejillas hinchadas como una rana. Acababa de estar exhausto de mover flores, y sin embargo, Makoto aún no lo había elogiado. La sola idea lo exasperaba. Después de cenar, Makoto acompañó a Ino a casa. Las farolas alargaban sus sombras. Agarrando el dulce que Makoto le había dado, Ino susurró: «Ven a jugar conmigo cuando tengas tiempo». Makoto sonrió y dijo: «De acuerdo». Sinceramente, esta niña era bastante interesante. De vuelta en casa, Makoto corrió rápidamente a su habitación, ignorando a Sasuke que lo esperaba en la puerta. Cerró la puerta tras él y sacó con entusiasmo el pergamino que Orochimaru le había dado, listo para gastar el dinero y hacerse más fuerte. Tras confirmar que todo estaba correcto, Uchiha Makoto pasó las yemas de los dedos por el pergamino sellado, ansioso por abrirlo. Taiwan Novel Network es una excelente manera de aliviar el aburrimiento. 5E5 y 5A5. 5545 es superfluo. Estruendo. En el momento en que el pergamino sellado se abrió, una gran pila de dinero cayó al suelo, mareando a Uchiha Makoto. Un momento después, Uchiha Makoto miró fijamente la pila de dinero, sus ojos brillando como dos reflectores, su respiración acelerándose. Esta ola de riqueza instantánea, un salto en la fuerza está a la vuelta de la esquina. La luna fuera de la ventana brillaba a través del cristal de la ventana, proyectando pequeñas motas plateadas sobre las monedas, como una capa de escarcha plateada sobre una montaña dorada. Incluso al otro lado, en el laboratorio de Orochimaru. Silbido. Las yemas de los dedos de Orochimaru apretaron el tubo de ensayo, casi rompiéndolo. Hoy, ni siquiera se había acercado al clan Uchiha para pedir fondos para su investigación, pero en cambio, este mocoso ya lo había estafado. Si bien la cantidad no era especialmente grande, estaba en la ruina, hacía siglos que no salía en misiones, impulsado por sus diversos proyectos de investigación. La fortuna de su familia se había agotado hacía tiempo, y estos estudios eran carísimos. Ahora, se aferraba a los fondos de investigación de Shimura Danzo, y aún así, este mocoso lo había estado estafando. Cuanto más pensaba Orochimaru en ello, más se enojaba. Entonces, recordando la sonrisa de Uchiha Makoto antes de irse, las pupilas doradas de Orochimaru brillaron con frialdad. Este mocoso definitivamente no tenía buenas intenciones. Era muy probable que volviera a por él. Con este pensamiento, Orochimaru hizo una mueca de desprecio, formó un sello manual y, con unos cuantos banks, creó varios clones de sombra. Vacía todo y vete a otro laboratorio. Los clones de sombra de Orochimaru se movieron con increíble agilidad, empacando rápidamente el equipo, los archivos y los sujetos de prueba del laboratorio en placas de Petri. Ni siquiera el lodazal de serpientes en la esquina se quedó atrás. En cuestión de segundos, el laboratorio, una vez abarrotado de diversos artículos, estaba lo suficientemente vacío como para que un caballo corriera a través de él. Orochimaru miró el laboratorio vacío, se lamió el labio inferior con la punta de la lengua y se giró para irse. Al llegar a la puerta principal, miró la puerta de piedra. Furioso, la rompió en pedazos. ¿Quieres intentar conseguir más dinero? De ninguna manera. Se movió directamente a otro laboratorio para evitar que Uchiha Makoto lo bloqueara pidiéndole más dinero. También le preguntó a Shimura Danzo por Kabuto Yakushi. Uchiha Makoto se sentó con las piernas cruzadas y examinó la pila de dinero por unos momentos más. Esta era la primera vez que había visto tanto dinero desde que entró en el mundo de Naruto. Después de 3 últimas miradas melancólicas, Uchiha Makoto respiró hondo y se le ocurrió una idea. El pálido panel dorado de Naruto World Online se desplegó ante él, con sus bordes resplandecientes de luz. Runas doradas oscuras se arremolinaban a lo largo del borde, como una serpiente que cobraba vida. Las palabras tienda del jugador en el centro del panel parpadearon, como envueltas en polvo de estrellas. Recarga. Murmuró en silencio, y las monedas del suelo se transformaron de repente en diminutas motas de luz dorada, como atraídas por un vórtice invisible, que se precipitaron hacia la tienda del jugador. El saldo de la tienda del jugador comenzó a fluctuar de forma descontrolada, hasta que finalmente se congeló con un ding. Saldo.
12.389.000 ryo. Había ahorrado más de 2 millones de ryo en los últimos 6 meses, y hoy, Orochimaru había invertido 10 millones de ryo de golpe. Ahora, el saldo de la tienda ascendía de 12 millones de ryo. Al ver este saldo, el rostro de Uchiha Makoto se encogió, casi hasta las orejas. Ya había seleccionado los artículos que quería comprar, que brillaban con un resplandor rojo sangre, pero un vistazo reveló que aún le faltaban unos pocos centavos para lo que quería. Uchiha Makoto enarcó una ceja, reflexionó durante medio segundo y, de repente, se le ocurrió una idea. Itachi Uchiha tendría que esforzarse más. No cargaría con la culpa, dejándosela al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Con el rango de Uchiha Makoto, la voluntad del fuego y Uchiha Sasuke podían manipular fácilmente a Uchiha Uchiha incluso en los asuntos más insignificantes, siempre que se usaran correctamente. Con un fuerte sentido de la ejecución, Makoto Uchiha abrió rápidamente la puerta y se encontró con Itachi Uchiha meditando tranquilamente en el pasillo. El chico tenía la espalda erguida, la luz de la luna iluminaba su perfil, e incluso la sombra de sus pestañas irradiaba seriedad. ¿La misión especial que mencionaste antes es seguirme? Makoto Uchiha miró a Itachi Uchiha desde su superioridad moral. Al oír esto, Itachi Uchiha abrió los ojos de golpe, con el pánico reflejado en sus oscuros iris, y su habitual compostura desapareció. No esperaba que Makoto lo mencionara ahora. Abrió la boca, la cerró de nuevo, repitiéndolo varias veces. Si se tratara de Uchiha Sasuke, Itachi Uchiha habría podido ignorarlo fácilmente. Pero con Uchiha Makoto, cada mentira que decía quedaba al descubierto. Su inteligencia, con tan solo 2 años y medio, podía dejar sin palabras al asistente del Hokage, Shimura Danzo. Hoy incluso acudió a Orochimaru, uno de los Sannin, para pedirle dinero prestado. Finalmente, solo pudo pronunciar 3 palabras. Lo siento. Al oír esto, Uchiha Makoto se acercó a Itachi y le dijo con suavidad. No te culpo por seguirme. Con notable generosidad, Makoto perdonó a Itachi, pero su voz se tornó repentinamente seria. Pero no deberías haber hecho eso. Al terminar de hablar, Makoto suspiró profundamente, con la resignación de quien no ha cumplido su promesa en sus ojos. Al ver esto, Itachi agachó aún más la cabeza, casi rozando el pecho con la barbilla. El viento del pasillo azotaba las hojas caídas, pero Itachi permaneció inmóvil, como una estatua de piedra que admitiera su culpa. ¿Eres digno de la voluntad del fuego? La voz de Makoto se volvió fría de repente, como un carámbano que le atravesara el corazón. ¿Eres digno de Sasuke, quien siempre te ha tenido como su objetivo? Los hombros de Uchiha Itachi temblaron violentamente, las yemas de los dedos se hundieron profundamente en las palmas, la luz de la luna brilló en su rostro y pudo ver la culpa en sus ojos, que crecía como una marea. A partir de mañana, acepta más misiones. En cuanto terminó de hablar, Uchiha Makoto dio medio paso al frente, con los ojos brillando con fuerza y un tono de voz tan pesado como una campana. Dondequiera que las hojas revoloteen, el fuego arderá, y su sombra iluminará la aldea y hará que broten nuevas hojas. Contribuye con tu propia fuerza a la prosperidad de Konoha, esta es la verdadera voluntad del fuego. No defraudes a Sasuke, debes ser su orgullo. Estas 2 palabras fueron como un trueno, rompiendo la tristeza en los ojos de Uchiha Itachi. Levantó la vista de repente, y la culpa en sus ojos oscuros dio paso al instante a un entusiasmo ardiente. Cuando asintió vigorosamente, incluso los mechones de su frente temblaron. Entiendo. Antes de terminar de hablar, Uchiha Itachi agarró la bolsa de herramientas ninja y salió corriendo del patio como un rayo negro, sin siquiera molestarse en ponerse los zapatos. Se preparaba para una misión nocturna. Uchiha Makoto estaba de pie en el pasillo, observando cómo Uchiha Itachi desaparecía rápidamente, y frunció las comisuras de los labios con satisfacción. Solo espera a que Uchiha Itachi traiga la recompensa de la misión, y entonces se pagará la diferencia final. Ya domina los pequeños trucos de Uchiha Itachi. Algunas pequeñas cosas se pueden hacer con gusto y alegría con solo unas pocas palabras. El viento nocturno soplaba los copos de nieve por los aleros, crujiéndolos sobre los escalones de piedra helada, produciendo un sonido crujiente. Uchiha Makoto vio a Uchiha Itachi desaparecer en el callejón, con los labios curvados en satisfacción, y al girarse para volver a su habitación a dormir, sus pasos se llenaron de un ligero y alegre rebote. La luna fuera de la ventana acababa de alcanzar su cenit, su luz plateada extendía la sombra de Uchiha Makoto a lo lejos, como un gigante con el estómago lleno de maldad. A la mañana siguiente, justo cuando el cielo en el este comenzaba a palidecer, Uchiha Makoto se despertó por el ruido en el patio.
Se frotó los ojos y empujó la puerta, solo para ver a Uchiha Itachi arrastrando los pies dentro. La ropa del chico estaba manchada de tierra y hierba, sus ojos eran de un azul oscuro y sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía la bolsa de herramientas ninja. Su respiración era ronca por la fatiga, y era obvio que había pasado una noche completa. Como se esperaba de ti, Itachi. Excelente. Uchiha Makoto se apoyó en el marco de la puerta, incapaz de resistirse a elogiar a Uchiha de nuevo. Así es como debería ser la voluntad de fuego. Eres el orgullo de Sasuke. Al oír esto, Uchiha Itachi levantó la cabeza de golpe, y sus perezosos ojos negros se iluminaron al instante como estrellas polvorientas al ser pulidas. Abrió la boca para decir algo, pero finalmente asintió vigorosamente. Tomó la bola de arroz que Uchiha Makoto había traído de la habitación y se la tragó en unos pocos bocados, sin siquiera molestarse en beber agua. Agarró su bolsa de herramientas ninja y salió corriendo como una ráfaga de viento. Sus pasos estaban llenos de una excitación encendida, como un superhombre. Uchiha Makoto miró la espalda de Itachi, con las cejas arqueadas, y reflexionó para sí mismo. La voluntad de fuego sí que hace daño, con solo unas pocas palabras, ha convertido a Itachi en una bestia de carga de propulsión nuclear. Si esto continúa, ¿no morirá Itachi pronto? Después del desayuno, Uchiha Makoto entró en el estudio. Una caja de madera destartalada en el estante inferior le llamó la atención. Makoto enarcó una ceja, la sacó y la abrió. Dentro había un libro con una portada estampada en oro. Las palabras violencia íntima brillaban con un brillo intenso, y edición limitada estaba impreso en letras grandes en la esquina. ¡Guau! ¿No es esta la última obra de Jiraiya, uno de los Sannin? Uchiha Makoto miró el precio en la contraportada del libro. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Golpeó la tapa con las yemas de los dedos, sin poder evitar preguntarse. Fugaku parece viejo, pero aún joven de corazón. Se pasa el día con cara seria, pero en secreto lee libros como este a diario. Probablemente sea tan reservado como Kakashi. Es tan tacaño conmigo todo el tiempo, y luego no solo me compra libros, sino incluso ediciones limitadas. ¡Qué barbaridad! Hojeó el libro y pasó 2 páginas. La tinta olía bien, pero el contenido hizo que Uchiha Makoto parpadeara. Lo leyó un rato antes de guardarlo en un rincón. Cuando terminara con esta apretada agenda, copiaría algunas de las grandes obras de su vida pasada y ganaría algo de dinero. Después de un tiempo, Uchiha Makoto sintió algo de picazón. No era que fuera un desvergonzado, pero los 10 millones de ríos que le había extorsionado a Orochimaru ayer le habían sentado tan bien. Ahora los quería de nuevo, pensando en la inminente deserción de Orochimaru y la perspectiva de no poder explotarlo durante mucho tiempo, Uchiha Makoto sintió una pérdida. Tras pensarlo un momento, decidió pedirle un préstamo a Orochimaru. Un poco de prestigio no era nada comparado con gastar dinero para hacerse más fuerte. En cuanto salió del estudio, se topó con Uchiha Sasuke, agachado en el pasillo, dibujando círculos. El pequeño le daba la espalda, con los hombros encogidos y las mejillas hinchadas como un pez globo furioso. Giró la cabeza bruscamente al oír los pasos de Uchiha Makoto. Sus ojos negros estaban llenos de ira. No dijo nada al verlo, solo soltó un leve bufido con un fuerte sonido nasal. Uchiha Makoto había estado un poco ocupado estos últimos 2 días, así que no le prestó mucha atención. No sabía quién lo había hecho enfadar, pero no tenía nada que ver con él, así que salió corriendo de la casa. Uchiha Sasuke miró la espalda de Uchiha Makoto, que se alejaba, agarró una pequeña piedra y la lanzó con fiereza, golpeando la columna del pasillo con un bang. «Maldita sea», murmuró en voz baja, con el brazo aún ligeramente dolorido. Le dolía la mano de haber movido flores el día anterior, y esperaba un cumplido de Uchiha Makoto, pero aún no había llegado. Uchiha Makoto salió de la residencia del líder del clan y se dirigió directamente a la de Uchiha Shisui. No quería ver a Orochimaru solo ahora mismo, no por miedo a la muerte, sino por miedo a ser atrapado en un genjutsu. La puerta de la casa de Shisui estaba abierta, y un joven sentado en los escalones de piedra pulía su espada. La luz del sol se filtraba entre las ramas en su rostro, la hoja blanca plateada brillaba fríamente en su palma. La pulía meticulosamente con cada golpe, incluso las borlas meticulosamente arregladas. «Buenos días», Uchiha Makoto se inclinó, con una sonrisa tan brillante como el sol. «¿Quieres charlar un momento?» Durante la siguiente media hora, Uchiha Makoto divagaba, pasando de las hojas danzantes que simbolizan la voluntad de fuego a la propia voluntad de fuego de Makoto, malinterpretándolo lo mejor que podía, lo que le hacía asentir repetidamente.
La luz en sus ojos oscuros se hizo más intensa, y olvidó pulir la espada que sostenía. Finalmente, se palmeó el pecho y juró derramar hasta la última gota de sangre por la voluntad de fuego. Este tipo de lavado de cerebro no podía lograrse de la noche a la mañana. Tenía que ser gradual. Tras asegurarse de que Uchiha Shisui lo protegería en caso de peligro, Uchiha Makoto cambió repentinamente de tema. Hablando de eso, ahora somos considerados hombres de Orochimaru. ¿No deberíamos informarle más a menudo? Demostraría nuestra sinceridad, permitiría una comunicación constante y lo ayudaría a ascender al puesto de quinto Hokage lo antes posible. Uchiha Shisui reflexionó y asintió. Entonces vámonos. ¿Qué hay de Itachi? ¿No quieres venir con nosotros? Al oír esto, Uchiha Makoto negó con la cabeza. Tiene una misión muy importante ahora mismo. Podemos ir los dos. Uchiha Itachi seguía trabajando duro para la voluntad del fuego, ayudándolo a ganar dinero en el proceso. Este era un asunto crucial y no podía retrasarse. Si no conseguía el dinero de Orochimaru, seguiría esperando a que Uchiha Itachi ganara la pequeña diferencia en su oro de Krypton. Luego, los dos caminaron juntos hacia el laboratorio donde se habían encontrado con Orochimaru el día anterior. El viento soplaba junto a mis oídos, trayendo la fresca fragancia de la vegetación de la montaña, pero sin el persistente olor a pescado de antes. El paso de Uchiha Makoto disminuyó gradualmente, y con el rabillo del ojo miró las grietas en las rocas junto al camino. Ayer había pequeñas serpientes por todas partes, pero hoy solo había grietas vacías. Algo anda mal, reflexionó Uchiha Makoto, frunciendo ligeramente el ceño. Al menos 13 de cada 10 cosas andan mal. En cuanto la entrada del laboratorio apareció a la vista, Uchiha Makoto se detuvo. La pesada puerta de piedra del día anterior estaba hecha añicos. Los trozos más grandes no eran más grandes que puños, sus fracturas brillaban con un blanco brillante, claramente no habían sido destrozadas hacía mucho tiempo. Vaya, ¿fue atacada con un ninjutsu? Uchiha Makoto se agachó para recoger una pequeña piedra, aplastando el polvo con las yemas de los dedos. Fue un golpe bastante despiadado. Al ver esto, el primer pensamiento de Uchiha Makoto fue que Orochimaru se había vuelto loco y había desertado. Pero luego pensó que algo andaba mal. Si Orochimaru realmente hubiera desertado, la guardia de Konoha no lo habría ignorado. Entremos a echar un vistazo. Uchiha Makoto arrojó la pequeña piedra al suelo y, sin querer rendirse, condujo a Uchiha Shisui al laboratorio. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, crujió suavemente. Lo que lo recibió no fue el olor a pescado y a medicina de ayer, sino una brisa fría y vacía que arremolinaba el polvo del suelo. Los estantes que deberían haber estado llenos de equipo estaban completamente vacíos. Las placas de Petri en los rincones, llenas de líquidos desconocidos, estaban completamente vacías. No quedaba ni rastro de registros de laboratorio ni de sujetos de prueba, y mucho menos un solo cabello. Era como si esto nunca hubiera sido un laboratorio secreto, sino simplemente una cueva desierta. Uchiha Makoto enarcó una ceja y extendió la mano para golpear varios objetos, produciendo un sonido hueco. Está todo perfectamente empacado, reflexionó, con un tono cargado de descontento. ¿Cómo suena esto a deserción? Es claramente una maniobra clandestina. Este tipo no tiene compostura moral. ¿Por qué movería el laboratorio sin motivo? Uchiha Makoto se frotó la barbilla, murmurando para sí mismo con una pizca de travesura en la mirada. ¿Será que lo chantajeé ayer y teme que lo vuelva a desplumar? Uchiha Shisui estaba de pie en la puerta, frunciendo el ceño ante la cueva vacía. ¿Qué pasa? ¿Le habrá pasado algo al señor Orochimaru? La idea de que su plan fracasara tan rápido llenó a Shisui de consternación. Probablemente solo sea una mudanza, no te preocupes, lo tranquilizó Uchiha Makoto con un gesto de la mano. Registró el laboratorio un rato más, sin encontrar nada de valor. Al salir, se acercó a los restos de la puerta de piedra y no pudo evitar preguntarse. Supongo que no es que la puerta de piedra sea demasiado grande, sino que el viejo Orochimaru también se va a deshacer de ella, ¿verdad? Uchiha Makoto no estaba particularmente decepcionado. Después de todo, la satisfacción es la clave. No había podido encontrar a su objetivo esta vez, y le hizo una nota mental a Orochimaru. Se lo compensaría 10 veces, 100 veces más, en el futuro. Los dos regresaron al territorio de su clan uno al lado del otro, separándose en una bifurcación del camino. Durante los siguientes días, Uchiha Makoto vagó, mientras Uchiha Itachi trabajaba en la voluntad del fuego y ganaba algo de dinero. Esa tarde, una rara ausencia de nieve, el sol brilló con fuerza, trayendo calor.
Mientras Uchiha Makoto se dirigía a la floristería, vislumbró una figura familiar. Era Kabuto Yakushi. Comparado con su anterior comportamiento tenso como espía dentro de la raíz, Kabuto Yakushi parecía mucho más relajado, incluso la pesadez entre sus cejas se desvaneció. Al ver esto, Uchiha Makoto arqueó una ceja. Parecía que Orochimaru era realmente bastante eficiente, ya que había sacado a alguien de la raíz. Al ver esto, Uchiha Makoto se preparó para informar a Kabuto Yakushi quién lo había ayudado. Podía hacer cosas malas en secreto, incluso bajo el nombre de la sombra de la olla, pero cuando hacía cosas buenas, debía hacerlo público. Había que ser astuto. Trabajar duro era inútil. Lo más importante era devolver el favor recibido. Uchiha Makoto no era un santo puro. Él, Uchiha Makoto, no solo tenía que devolver el favor, sino que debía hacerlo rápido, de lo contrario, los intereses se multiplicarían. Ino, ¿estás ocupada? Uchiha Makoto levantó la cortina y entró en la floristería, sonriendo a Yamanaka Ino, que contaba pétalos tras el mostrador. Hermano Makoto. Yamanaka Ino dejó inmediatamente los pétalos que tenía en la mano y asomó la cabeza por detrás del mostrador, con su cabello dorado meciéndose como un pequeño sol a la luz del sol. Corrió de inmediato hacia Uchiha Makoto. Las campanillas de viento de la floristería tintineaban con el viento, y la luz del sol se filtraba oblicuamente por los ventanales, proyectando brillantes destellos en el suelo. Uchiha Makoto levantó la mano y frotó la cabecita de Yamanaka Ino. El cabello dorado bajo su palma era suave como una bola de algodón de azúcar, y se sentía cálido por la luz del sol. Yamanaka Ino, a quien le acariciaban la cabeza, no solo no esquivó la caricia, sino que levantó ligeramente la cara, entrecerró los ojos como medias lunas y le frotó suavemente la muñeca con la punta de la nariz. Como un gatito al que acarician, un pequeño HMM salió de su garganta, revelando una sensación de satisfacción. Hoy, Yamanaka Ino llevaba una camisola amarilla de ganso, y sus brazos al descubierto eran de un blanco deslumbrante, como si los hubieran mojado en leche. Su corto cabello dorado, sujeto con dos horquillas verde esmeralda, le daba un rostro dulce y bonito. Brillaba como un lichi recién pelado, deslumbrantemente radiante. Justo cuando disfrutaba de esta intimidad, la mirada de Yamanaka Ino se desvió repentinamente, frunciendo el ceño en un gesto apenas perceptible. Su mirada se dirigió al rincón trasero de la floristería. Una niña de cabello rosa estaba de pie en una silla de ratán. En la mano, sostenía una regadera con el pico hacia abajo, y gotas de agua caían al suelo, creando una pequeña mancha oscura. Los ojos de la niña de cabello rosa estaban clavados en Uchiha Makoto, con la boca ligeramente abierta, como si se hubiera olvidado incluso de respirar. Yamanaka Ino pensó. Oh, no. Esta niña de cabello rosa fue criada por Yamanaka Ino. En aquel entonces, le daba tanta vergüenza su frente ancha que lloró. Solo después de darle una cinta de seda roja para atarla y animarla, la pequeña de cabello rosa, Haruno Sakura, cobró confianza. Las dos eran amigas íntimas desde la infancia, se conocían bien y sabían que Haruno Sakura era un poco ninfómana. Y ahora, como era de esperar, abrió los ojos de par en par al ver a Makoto, casi babeando. Al ver esto, Yamanaka Ino se acercó de repente a Uchiha Makoto, lo rodeó con sus brazos y le acarició la mejilla con dulzura. Makoto, estoy ocupada hoy. Te visitaré la próxima vez. Extraño la comida de la tía Mikoto. Mientras hablaba, Yamanaka Ino miró deliberadamente hacia un rincón, con la barbilla ligeramente levantada, como un pavo real que acaba de reclamar su territorio, sin querer darle a Haruno Sakura la oportunidad de tocar a Uchiha Makoto. Uchiha Makoto siguió la mirada de Yamanaka Ino hasta la esquina, y Haruno Sakura, de cabello rosa, bajó la cabeza de repente, como si la mirada de Makoto la hubiera quemado. La regadera que sostenía en la mano cayó al suelo con un ruido metálico. Tenía las orejas rojas, casi goteando sangre, e incluso el cuello teñido de rosa. Buscando frenéticamente la tetera, casi tiró la maceta cercana. Uchiha Makoto miró a Haruno Sakura en la esquina, luego a Yamanaka Ino frente a él. En la historia original de Naruto, estos dos eran una pareja de adorables amantes. Y como todos saben, el mundo ninja valora la amistad y los lazos, pero estas dos hermanas, amigas desde la infancia, eran gemelas falsas. Al oír a Yamanaka Ino decir que estaba ocupada, Uchiha Makoto vio a Haruno Sakura y comprendió al instante sus intenciones. De acuerdo, entonces ven a visitarme cuando tengas tiempo. Uchiha Makoto palmeó el dorso de la mano de Yamanaka Ino, que era suave como el jade cálido. Le pediré a la tía Mikoto que te prepare algunos de tus platos favoritos. Resultó que también tenía algo más que hacer.
Dicho esto, Uchiha Makoto se secó la cara, agarró los claveles que Kabuto Yakushi había estado mirando y salió de la floristería. Justo después de salir y dar unos pasos, oyó la pelea de dos niñas detrás de él. Uchiha Makoto no se detuvo con los claveles en brazos. Un hombre de verdad nunca mira atrás para ver a las chicas discutiendo por él. El sol calentaba las calles y el viento traía el dulce aroma de las flores de cerezo. Uchiha Makoto caminó directo hacia Kabuto Yakushi en la esquina de la calle con los claveles en brazos. Kabuto Yakushi llevaba una chaqueta de tela gris, blanca y deslavada. Estaba de pie junto al poste de teléfono, con los dedos retorciendo inconscientemente las esquinas de su ropa, con la mirada fija en la puerta de la floristería. Dudaba si comprar un ramo de flores e ir a ver a la directora. Ahora estaba libre de sus raíces y podía regresar al orfanato. Recuperó la conciencia al oír pasos. Desde que se despidió de su carrera de espía, su vigilancia había disminuido mucho. Después de todo, era solo un niño pequeño. Un destello de pánico brilló en sus ojos y, inconscientemente, enderezó la espalda. Uchiha Makoto le puso el clavel en los brazos y le dijo con voz firme y directa: Kabuto, si quieres ver a la directora del orfanato, adelante. Lo más importante en la vida es no dejar nada que lamentar. Sabiendo que Kabuto Yakushi probablemente seguiría a Orochimaru en su ida a Konoha, Uchiha Makoto le ofreció un sincero aliento. Aunque el viaje de Kabuto Yakushi sería difícil, al menos no mataría personalmente a su madre adoptiva, Yakushi no. Al oír esto, Kabuto se estremeció, apretando las manos con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Bajó la cabeza. Sus largas pestañas proyectaron una ligera sombra bajo sus ojos, oscureciendo su expresión. De hecho, había visto a Uchiha Makoto ese mismo día. Como antiguo miembro de la raíz, su retrato estaba diseminado por toda la raíz. Una orden directa de su líder, Lord Danzo. Cualquiera que avistara a este niño Uchiha inherentemente malvado fuera del territorio Uchiha debía capturarlo y llevarlo de vuelta a la raíz. Si se resistía, podría ser aniquilado. Sin embargo, hace unos días, por razones desconocidas, la orden fue revocada repentinamente, pero el retrato permaneció intacto. Parecía como si la misión simplemente se hubiera suspendido, a la espera de un reinicio futuro. Pero nada de esto importaba, pues ya no era miembro de la raíz. Más importante aún, cuando Orochimaru lo rescató de ese oscuro y lúgubre lugar hacía unos días, lo había mencionado específicamente. Fue Uchiha Makoto quien me lo recomendó. Ese chico tiene un gusto excelente. Con solo estas palabras, el peso que sentía en el corazón de Kabuto Yakushi se alivió por completo. Sabía que su escape del atolladero de la raíz se debía enteramente a Uchiha Makoto. Simplemente no sabía cómo acercarse y saludarlo, pero ahora lo veía de pie ante él. La luz del sol caía sobre el cabello del chico, dorlándolo. A pesar de su juventud, irradiaba una compostura convincente, y Kabuto Yakushi sintió una oleada de respeto desde lo más profundo de su corazón. Se inclinó para aceptar el clavel, con movimientos tan delicados como si estuviera manipulando un cristal frágil. Señor Makoto. Mirando al respetuoso Kabuto Yakushi, Uchiha Makoto levantó ligeramente las comisuras de los labios, hizo un gesto con la mano y dijo: Llámame hermano Makoto. Señaló hacia el orfanato, cuyo techo brillaba con una luz marrón claro bajo el sol. Ve, habla con la directora. Ya no tienes que esconderte de ella, ve allí abiertamente. Al oír esto, Kabuto Yakushi sintió de repente un ligero ardor en los ojos y una leve irritación en la nariz. Después de todo, solo era un niño.